Suscríbete a La Panterita. Desde bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. Día del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Hola Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Día muy especial para todos los hinchas de la Olimpia, 122 años de vida institucional. Y estamos con uno de sus símbolos, con uno de los jugadores más queridos, quizá, de la historia del Club Olimpia, Gabriel González. ¿Qué tal, Gabriel Loco? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, felicidades. Gracias, muy amable, buen día, ¿cómo están? Bien, Gabriel, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás vos? Espectacular, realmente hoy es un día muy lindo para el pueblo olimpista, felicidades a todos. Sí. Que le alcance a todos, porque somos muchos. Y mira que recibí felicitaciones de todo el país, e inclusive un poco más allá. Ah, mira. También que está en Alemania me felicitó. Y realmente, por lo visto, hice las cosas como corresponde. No, totalmente. Estoy muy feliz por eso. Pensaste que era tu cumpleaños, Gabriel, pero no era así las llamadas de felicitaciones, era tipo cumpleaños, era el tema. El tipo cumpleaños, y mira, tuve la grata visita de los nietos de Waldo Domínguez. Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy es jueves 25. Así, el martes recibí y me sentí tan orgulloso. De que lleguen a mi casa y me hizo llorar, eso me caí. Porque me hace recordar de Osvaldo y sigo llorando, pensando en él por todo lo que brindó para nosotros y especialmente, personalmente a mí. Sí, no, sin duda, Gabriel. Gabriel, ¿viste el emotivo video? No sé si tenemos esto a mano para pasarlo al aire ahora en ABC TV y comentar un poco con Gabriel. Un video que se hizo muy viral, ¿verdad? Donde aparece el Fabio. Se está tratando de la locura. El loco, espectacular. Bien, bien, mucha inventiva ahí. ¿Verdad? El community, no sé la gente. El video de ese es otro. Ese es otro. Porque hay uno que yo había hecho una publicidad. Sí. Y ese me están pasando la gente de todos lados y yo mismo hice todo esto con la gente. Sí. No sé si es ese. Gabriel, 122 años del Olimpia. Preguntarte por qué es tan gloriosa la institución, por qué Olimpia es tan glorioso. Porque tomaron gente seria en ese momento, queriendo siempre lo mejor para el club y que sea siempre primero en todas las competiciones que haya realizado, haya estado, ¿verdad? Por eso es tan grande el Olimpia, y más grande aún lo hizo ODD. Siempre quiso lo mejor para el Olimpia, como decía él, yo no nací para ser segundo, y así lo llevó al Olimpia, ganar todo lo que ganó, y hay que seguir por esa senda. Y para seguir por esa senda tenemos que ser serios, dedicados, respetuoso, trabajador y muy humilde. Cuanto más ganar partidos hay que ser más humilde, o si no va a ser imposible conquistar nada. Sí. Totalmente, Gabriel. Y también un poco la coincidencia de grandes jugadores, ¿verdad? Como en tu caso, caramba, el Samaniego, Monzón, Raúl Vicente Amarilla, el gran Ever U. Almeida. También hubo una coincidencia de grandes figuras. Bueno, uno si divide el Olimpia lo tiene que hacer lógicamente en varias etapas, pero en la tuya, en la que viviste varios tiempos en el Olimpia,
coincidían con vos grandes jugadores, Gabriel. O sea, era que vos jugabas con jugadores que entendían, interpretaban, tenían técnica, tenían visión, tenían mística, jerarquía. No, es que vos jugabas, disculpadme la expresión, con un pizatronco, como se suele decir. Bueno, ahí está la jerarquía del presidente, su comitiva, el cuerpo técnico, para saber elegir los jugadores que corresponden. Para un club tan poderoso, con tanta jerarquía, con tanto logro, con tanto campeonato, con tantas copas, hay que saber elegir jugadores justitos para cada puesto. Claro. Y ahí se termina. Y empezar a trabajar y ganar los partidos a través de todo eso. Claro, no eran jugadores limitados, pero Gabriel, hoy por ejemplo yo escucho jugador que viene, refuerza un club, hay poco que tiene que ponerse a punto, Ñandejo, ¿verdad? Y el campeonato ya se está jugando. Eso por ejemplo es inaudito en nuestro fútbol del día de hoy. Y mira que pasa en todos los clubes, ¿verdad? Yo eso no entiendo. ¿Te contesto? Sí, cómo no. Perfecto. Yo en una semana practicaba full y en la siguiente semana estaba en óptimas condiciones para la alta competencia ya. No estos campeonatos chiquititos que estamos teniendo uno al lado de otro, media cuadra, uno de otro, y no podemos ir después a 100 kilómetros, ya nos caímos todos. Si vos no entrenás, si vos no te cuidás, si vos no haces las cosas como corresponde, no vas a jugar muchísimo tiempo y mucho menos en la alta competencia, mi amigo. Y mira, Gabriel, perdón que te interrumpa porque es un tema apasionante. Por ejemplo, ¿verdad? Más todavía en estos tiempos donde los jugadores ganan demasiado buen dinero, Gabriel. Eso de está con sobrepeso. Yo no escucho eso, por ejemplo, en Europa, ¿verdad? El jugador llega y juega, ¿verdad? No se está con esa historia de que no tiene que hacer un reacondicionamiento físico y se le trae como refuerzo justamente, ¿verdad? Y habitualmente son del extranjero. Perfecto, entiendo. Mira, a nivel profesional en Europa es otro level, otro estilo, otra jerarquía. Te pagan como corresponde y vos tenés que rendir como corresponde. Ni discute contigo, solo te sacan nomás ya. Sí. Y acá tenés que sacarle a tu jugador: mi amor, no ponga esa vincha, mi amor, no te pintes así, mi amor, no te corte el pelo acá, no, mi tatuaje me queda mal, no, me caigo 70 veces. El jugador de fútbol nace, se hace y se conduce. Y la forma de conducir estamos muy atrasados, muy mal hechos. Yo me voy a interiorizar, le voy a dar la primicia ahora. Me voy a interiorizar y me voy a candidatar para ser presidente del Olimpia. ¿En serio, Gabriel? Me voy a candidatar y voy a hablar con la persona que corresponde. Si me van a apoyar la persona que corresponde, voy a ser presidente del Olimpia y le voy a demostrar cómo se lleva. Pero Gabriel, Gabriel, habla con Oscar Vicente Cabona, él te va a apoyar. No, eso es categórico, pero te estoy diciendo, 1 o 2 no me voy a elegir, el resto no voy a elegir. Y ahí se va a elegir a la persona que corresponde cada jugador para el Olimpia. Se acabó la joda entonces, Gabriel, si vos sos presidente. Se acaba, 24 horas se acaba. Ya se va a terminar eso de que se tiene que ir a pintar para jugar partidos. No, mi amigo, esto es de jerarquía. El Olimpia es demasiado grande para estar jodiendo. Gabriel, ¿cuándo vos decidiste esto? ¿Cuándo dijiste yo quiero ser presidente de Olimpia? Ayer hablé conmigo mismo. Ayer consulté con 1 o 2 personas y me dijo: loco, lo primero que te van a seguir es a tu lado. Y el segundo que está, yo también te sigo. Porque yo no voy a ir a ganar dinero. Yo voy a ir por el bien del equipo, por el bien de la institución, así como nos enseñó ODD, Osvaldo Domínguez. Ese camino voy a seguir, mi amigo. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Gabriel, y estaba reflexionando, ¿no te está gustando la manera en que, el momento del club en lo futbolístico, y dijiste, la próxima elección me presento? Dios permite, si es que tengo que reúno las condiciones. ¿Y quiénes son las personas que deberían de estar contigo para que vos
No puedo anticipar, hay que conversar con la persona. Vas a conversar. Pero qué bomba está tirando Gabriel, Imagínate, uno de los grandes símbolos, sin duda. Federico, escuchá lo que está diciendo. Gabriel está pensando en candidatarse a la presidencia del Club Olimpia. Vos sos socio, ¿verdad, Gabriel? No entendí lo que me dijiste, lo que me habla la persona acá afuera. Que vos sos socio del club, ¿verdad, Gabriel? No soy socio, pero me valió muchísimos años de estar ahí. Y por eso te dije, me voy a poner al tono. Si es que reúno la condición y si es que me Claro, me claro. permite. Y deberías ya ir a... Porque tenés que asociarte, porque viste que está el tema reglamentario, la ley, el estatuto, todo lo demás, ¿verdad? Pero las elecciones faltan demasiado tiempo. Yo creo que es importante que veas un poco ese tema estatutario, ¿verdad? Pero Federico, escuchá lo que está diciendo Gabriel. El jugador, y la verdad hemos tenido, mira, no. Verón, por ejemplo. Sí, jugador, Riquelme, Juan Román Riquelme. Y Verón, pero no hay muchos casos. Acá no hay poco. Pucci, que fue jugador, ¿verdad? Para ser presidente. Claro, pero con todo respeto para Rubio Ñu. Claro, sí, totalmente. La magnitud de Olimpia Cerro es muy grande, ¿verdad? Es muy grande. ¿Estaban hablando ustedes? El tema de ver quién respalda, después el tema del socio. Claro, ¿cuánto tiempo exige el estatuto? El estatuto para una... El Cerro no se pudo presentar uno porque no... 10 años. No reunió. 9 años, claro. Lobo Martínez dice, apoyo incondicional a Gabriel González, dice ya de entrada. Hay que preguntarle a los muchachos, a la gente que entiende, ¿cuánto tiempo para ser socio tiene que... Para ser candidatarse. Para candidatarse. Socio, claro. Exacto. Sí. Y Gabriel, ¿de qué gente te gustaría rodearte si sos presidente del Olimpia? Gente seria, correcta, yo te estoy diciendo leal. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Ahí ya te dije todo ya. Y gente que entienda de fútbol también, ¿verdad, Gabriel? Y todos entendemos de fútbol, pero esa jerarquía, esa delicadeza de sentir la casaca, esa vergüenza, eso es lo que no se tiene más. Y entonces tocamos fondo. Voy a salir un poquito de ladito. Nuestra selección paraguaya es una vergüenza. Sí. Lo de ayer, Japón nos pasó por encima, ¿verdad, Gabriel? Imagínate si venían mejor los tipos. No, o sea que, Gabriel, ellos no tenían ningún jugador mayor. La selección de Japón decidió llevar todos jugadores sub-23. El que nos metió los primeros 2 goles, 21 años tiene y juega en Holanda. Y por algo hizo sub-23, ¿verdad? Sí. Por algo digo sub-23, ¿verdad? Sí. Si yo estoy en ese lugar, ¿te pensás que voy a llevar jugadores grandes? Me voy a morir con la gente sub-23, no me voy a morir con la gente grande. Si la gente grande ya ganó todo, ya está todo ahí arriba, está retornando. Dejarle a la gente que quiera progresar y mojar la camiseta. Acá ya me están diciendo, Gabriel, en la era Trovato se creó un estatuto donde pagando por los 25 años ya sos vitalicio sin importar la edad. Eso, por ejemplo, un dato muy importante. Gabriel, ¿y vos te imaginás lo que va a ser una locura, Gabriel? Acá, perdón, Bruno, estás dimensionando, sí. Perdón, acá me escribe una persona, 8 años de antigüedad y ser titular de la directiva los 2 últimos años. Entonces va a ser imposible, ¿verdad? No hay que averiguar bien, Gabriel, porque puede ser que haya error. Hay que averiguar bien. Tenemos que ver el estatuto. Sencillo ese. Me había recostado con la persona que está hacia esa edad, llevar a la gente como corresponde nomás y llevar la institución como corresponde nomás. Eso nomás es. Va a llevar a todos. ¿Va a llevar a qué, digo? O sea que si por ahí no te permite la cuestión reglamentaria, buscaría una persona que sí tenga ese requisito y al final de cuentas vos manejar la institución. Perfecto. Claro. Y yo voy a estar en el vestuario. Yo voy a estar por ahí. Está la institución, el presidente y el segundo. Y ahí hay que sobrellevar las cosas. Ahí nomás están las cosas. Te escucho decidido, Gabriel. Vos querés entrar al terreno, no, se acabó esto. Es como ese... No. Como el ciudadano ese que dice, no, la pucha ve que lo político hace, dice, no, pues yo voy a entrar yo a la arena, porque si no, no hay caso. No. Yo voy a entrar si yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es el vestuario. ¿Vos te pensás que me van a engañar estos jovencitos que están jugando fútbol? Me van a engañar. Y, por ejemplo, si la directiva te propone ser gerente, director deportivo, ¿eso no alcanza, Gabriel? No alcanza. Segundo. Presidente, segundo.
Segundo, para cortar la torta como corresponde. Mira vos, Gabriel. Qué bárbaro, pensamos que la nota iba a girar en torno a otra cosa, pero nos sorprendió. A su condición de actor. No, y Gabriel no va a joder, Ariel, no, en serio, toma en serio lo que dice Gabriel. Yo le escucho que con él... Desde la formativa va a ser lo tuyo, ¿verdad, Gabriel? Desde los mitad. No, formativa de otra parte, primera división. Formativa vamos a dejar otra parte. Va a dejar gente encargada ahí. No, yo simplemente primera división. La formativa otra parte, ese es otro level. Y está dirigiéndote mucho, Gabriel, a los jugadores jóvenes, ¿verdad? Que de repente son, a ver, ¿cómo puedo decir para no generalizar? Pero le está costando mucho a esta generación en los clubes grandes, en la selección, a hacer lo que hicieron los que jugaban antes, 10 años atrás. Complicado el tema con los chicos de hoy. Nosotros le dejamos muy fácilmente libre. Después llega a la primera división, no sabe ni chutar y no sabe cómo comportarse y no sabe hacer los pases. Pasó con Almeida, ¿verdad? Con el chico Almeida. ¿Verdad? ¿Cómo se llama el hijo de Iván? Matías. Sí, Matías Almeida. Perfecto. Vos decís que no se le trabajó mucho, decís vos. ¿Cómo? ¿No se le trabajó mucho? No, yo no dije que no trabajó. No se le trabajó. No, yo no dije eso. Simplemente que llega. Yo te estoy preguntando. No tocado pelota. Entonces esta jerarquía es demasiado grande para unos chicos que está comenzando. A los chicos se les lleva de a poco. 10, 12 minutos, 15 minutos máximo, se están metiendo así de a poco. Pero para eso tiene que tener jugadores con jerarquía, con capacidad, que le puedan sobrellevar a los chicos. Así nomás es sencillo. Gabriel, en estos tiempos donde el pensamiento del ser humano, de los jóvenes, ha cambiado mucho en todos los aspectos, ¿crees que ese sistema que vos querés implementar en caso de llegar a la presidencia de Olimpia va a funcionar realmente? Tiene que funcionar si ¿quién es el que le paga? El club, ¿verdad? O los González le paga. ¿El club? ¿Verdad? El club paga, entonces tiene que hacer lo que el club dice. El jugador quiere. Sencillo, ¿verdad? Claro. Gabriel, y si tu intención es ser presidente o estar mínimo como segundo, apoyar un candidato a presidente, el jugador que venga del Olimpia de afuera, del exterior, ¿cómo lo vas a mirar? ¿Qué requisitos tienen que tener? Primeramente, como persona. Segundo, su profesionalismo. Y tercero, si quiere venir a Olimpia. Y vas a llevar mucho de Osvaldo, en base a estilo Osvaldo Domínguez, tu presidencia, Gabriel. Y acoplando lo que él fue con nosotros. Trabajador, humildad y seguir adelante, trabajo y querer salir siempre campeón, querer siempre estar arriba, querer siempre competir en lo más alto, y eso se necesita mucho trabajo, mucha disciplina, mucha plata y muy buenos jugadores. Gabriel, ¿crees que mucha gente te va a apoyar? Muchos olimpistas te van a dar el sí. Claro que sí, porque acá no va a haber ya te estoy diciendo, no va a haber ningún centavo más, ningún centavo menos. ¿La familia Domínguez misma podría apoyarte, Gabriel? Yo tengo gente que me va a apoyar de afuera, todos lados. No sabes lo que la gente están pendientes del Club Olimpia. Es el que más vende. No, imagínate ahora que estás contando esto al aire, Gabriel, en un medio tan escuchado como este, en todas las redes, ¿no? A partir de ahora, ¿qué tenés a mano ahí? Me envían acá
una parte de los requisitos en cuanto a estatuto para ser presidente principalmente. Para ser presidente, dice, además para el cargo de presidente tendrán los siguientes requisitos: a antigüedad mínima de 8 años como socios que tienen voz y voto en la asamblea, haber sido miembro titular de la comisión directiva por lo menos en un periodo completo e ininterrumpido, por lo menos en un periodo, poseer un patrimonio personal equivalente al 10% del patrimonio neto del club Olimpia. Esto me enviaron. No, pero eso, ¿sabes qué será? Eso se puede cambiar. Se puede modificar, es verdad. No, acá, no, si Gabriel Bassi quiere ser presidente, no, se cambia. ¿Sabe a quién no se puede cambiar? ¿Quieren saber a quién no se puede cambiar? ¿A quién? A la institución Olimpia. A ese no se le puede cambiar. Y en pos del bien del Olimpia, de la jerarquía del Olimpia, en eso vamos a estar. Directo, hecho y derecho. Directo, hecho y derecho. Gabriel, ¿hoy cómo ves al Olimpia? Yo no le veo al Olimpia. ¿Por qué, Gabriel? Y porque no veo, porque te da vergüenza mirar ese equipo, ese equipito que juega. Sencillo es. O sea, preferí ya no mirar nomás directamente. No veo para que veas, no veo no me estreso por eso. Pues qué fuerte lo que decía, da vergüenza mirar ese equipito, no, qué fuerte, y no lo dice cualquiera, ¿verdad? Estoy diciendo lo que uno siente, realmente lo que uno, y lo que la gente te dice por la calle. No lo estoy diciendo yo solo, dice muchísima gente. Solo que esa gente es conocida y yo soy conocido en ese aspecto, hay diferencia, ¿verdad? Y lo estoy diciendo porque yo sé lo que es jugar en el Olimpia, sé lo que es el vestuario, sé lo que es la camiseta, sé lo que es su dirigente, sé lo que es la jerarquía que representa. Por eso estoy diciendo. Gabriel, la última vez que hablamos contigo me acuerdo que habías comentado que estuviste con Martín Palermo, recordando, siempre lo visitaste, tuvieron una charla. ¿Cómo lo ves ahí en su cargo ahora él? Martín es un excelente trabajador, compañero, director técnico, pero si no tiene la herramienta necesaria es complicado. ¿Qué puede hacer? Nada. Gabriel, volviendo al tema de la selección de ayer, 5-0 perdimos, que uno ya nosotros no encontramos más palabras ni forma de analizar lo que pasa. Bueno, claro que entendemos que esto es una cuestión muy profunda, es una cosa estructural, que está mal el fútbol paraguayo en todos los aspectos, y los dirigentes, y esto se tiene que sentar a hablar, a dialogar entre la propia dirigencia, porque si no esto... Pero vos viste lo que pasó, Gabriel. Goles de cabeza. Sí. Yo vi el 1-0, 2, y empecé a mirar a mitad ahí que está perdido Loan, caso Loan, el argentino, Loan. Es mucho más interesante y muy preocupante porque es una criatura perdida. Y después vi que perdió 5-0. ¿Qué podemos hacer? ¿Sin comentarios? Sí. O sea, ya dijiste no. Pero después te enteraste del resultado final y dijiste que suerte luego que no terminé viendo todo, ¿verdad? No, pero no voy a mirarlo, porque ya te estoy diciendo, pues si yo sé, se sufre, te duele, te indigna. Si a nosotros por la calle te dicen, ¿por qué esto, Gabriel? ¿Por qué aquello, Gabriel? ¿Por qué esto, aquello? Y justamente porque tenemos que ser serios. Gabriel, volviendo al tema anterior que anuncié la posibilidad de que te candidates a presidente del Olimpia, en cuanto a los recursos, ¿cómo harías? Al recurso económico. Hay todo. Loco González tiene todo. Te estoy diciendo, tengo todo. Se te ofrece todo cuando uno es serio, mi amigo. Se te da todo. Por eso le dije, ni un centavo más, ni un centavo menos. ¿Y te sentís súper capacitado, Gabriel, para conducir? Porque me imagino que sos consciente que una cosa es
ser dirigente y otra cosa es ser jugador de fútbol. Para eso están las cosas, la parte administrativa y la parte futbolística, la parte de vestuario, la parte de los jugadores, plantel, médicos, concentraciones, hay todo definido. ¿Y cuántos años viví? ¿Cuántos años pasé? ¿De pensar que me están dando? No sé lo que pasa. Claro que sé lo que pasa, lo que sucede. Seguro. ¿Y tenés tiempo para prepararte? Porque entiendo que la asamblea es dentro de 3 años, Gabriel. Tengo tiempo y ya soy grande, tengo 63. No quiero estar a todos los 70 años, solamente lo justito. Y demostrar 1 año, 2 años, lo justo que estemos. Y saber comprar, y saber elegir, y saber contratar. El tema también, Gabriel, que capaz sea un poco pobre el plantel de Olimpia ahora porque Olimpia arrastra un mal manejo. Sí. Que tampoco acá Coto no tiene la culpa, ¿no? Porque están ellos... El presidente no tiene la culpa, el presidente no tiene la culpa, ni el anterior, ni todo lo que el que eligió para el plantel. Estoy de acuerdo también de la billetera que uno tiene. Yo no puedo comprar un Mercedes-Benz si no tengo para comprar, si tengo 10 millones nomás. ¿Se entiende, verdad? Sí, claramente. Gabriel, ¿vos te había ofrecido en un momento para apoyar al club, ayudar en la época de Cardona o no? No, yo normalmente no me acerco. No me acerco porque es complicadísimo ser presidente de una institución. Tenés que estar 24 horas pendiente y dejar la familia y los amigos y la boda. Sí. Qué bomba, ¿eh? No pensé escuchar esto. No, yo tampoco. Pensé que... Pero evidentemente que vos, Gabriel, ya hablaste con gente importante también, ¿verdad, Gabriel, de tu idea? Siempre me ofrecieron. Yo me callaba nomás. Ya te ofrecieron luego. Siempre me ofrecieron. Estamos hablando de gente, es directivo, socios, hinchas. Completo. Al más humilde. Al más rico. ¿Y te gustaría tener en esa eventual comisión directiva, si lográs ese objetivo, Gabriel, a gente, a futbolista a tu lado, en tu estructura? Primeramente, todo a mi lado. La familia Domínguez, Oscar Vicente Cabones, siempre van a estar conmigo. Esto es por el bien de ODD. Este es por el bien de Olimpia. Siempre por el doctor Cabones. Siempre, me estoy olvidando de muchos otros, pero es así. Gabriel... Se quedan todos sorprendidos, ¿verdad? Sí. No, estamos... No. ¿Qué querés que te diga, Gabriel? Yo te puedo asegurar que si acá habilitamos el WhatsApp de los oyentes, de 10 audio WhatsApp, hacemos un rápido conteo, ¿verdad? Yo te puedo asegurar que inclusive socios mismos van a decir, yo le voy a votar a Gabriel, ¿verdad? Le voy a votar a Gabriel. Ahora mismo, si yo corto con ustedes, me están llamando, el rollo me están llamando. Imagínate. Sí. Por eso yo hablo poco. Por eso me muestro poco. Siempre lo humilde, siempre lo sencillo. Entre toda la repercusión, por ejemplo, veo ya Bruno, compañero, franjeado.com. Gabriel González, el futbolista multicampeón con Olimpia, tiene la seria intención de ser candidato y presidente del Club Olimpia. Indica en una nota con la 7:30 AM. ¿Y qué día? Justo aniversario, ¿verdad? Claro. Y no es cualquiera que lo está diciendo, ¿verdad? No es cualquier jugador, sos parte de la historia grande del Olimpia. Bueno, Gabriel, te dejamos en libertad, la verdad que tenemos muchas preguntas a lo mejor, pero como que nos dejaste, sorprendido con esto. ¿Verdad? Acá ya me dicen, preguntarle a Gabriel quién va a ser su vicepresidente, quién va a ser su gerente deportivo, quién va a ser su técnico, quién por ejemplo va a ser tu técnico, Gabriel. No puedo adelantar
Ya no. Esta es la escuela Osvaldo. Adelantar si no soy nadie todavía. Falta mucho. Aquí me pide, por ejemplo, Ariel Ramírez, que es un paraguayo de la Peña del Rodo de Olimpia, que está radicado en Málaga. Empresario aquí también dice: necesitamos competencia a la presidencia y no presidente impuesto por Saludo de Málaga y vamos locos, dice ella. ¿Viste? Y él mueve mucha gente. Sí. Ariel Desde Ramírez, España ya te está diciendo eso. En Málaga, exactamente. Por eso. Pero antes que él esté por ahí, yo ya estaba hace 42 años por España, paseándome allá. Gabriel, qué bombazo, ojalá se cumpla tu sueño. Se puede decir también que ahora que tenés esa idea, es un poco un sueño de culminar tu vida, que en tu historial diga que fuiste presidente del Olimpia. Es un poco un sueño el querer ser presidente del Olimpia, Gabriel. Oye, no es, porque yo ya pasé por ahí como jugador de fútbol. Pero la Conmebol dice: piensa en grande. Sencillo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser tu eslogan, Gabriel? ¿O todavía es muy prematuro? No, muy prematuro. No, uno dice, después se olvida, no. Hay que anotar. La palabra lleva el viento, dice. Está bien. Gabriel, un fuerte abrazo. Gracias por atendernos. Al contrario, encima estoy en una clínica internado y estoy jodiendo. Acá me están llamando ya. Bueno, fuerza, Gabriel. Que sea lo mejor para vos. Salud para tu familia también. Gracias, Gabriel. Gracias a todos los limpitas. Éxito. Bendiciones. Gracias. Gabriel el Loco González. Señores, bomba. Esto realmente bomba. Gabriel estuvo meditando estos días. Recibió la visita de los nietos de Osvaldo Domínguez Dip hace unos días. Dijo que estuvo muy emocionado y que estuvo pensando en los últimos días y piensa candidatarse a la presidencia del Club Olimpia. Gabriel el Loco González, campeón de América con el Olimpia en 1990. Yo me voy a interiorizar, le voy a dar la primicia ahora. Me voy a interiorizar y me voy a candidatar para ser presidente del Olimpia. Me voy a candidatar y voy a hablar con la persona que corresponde. Si me van a apoyar la persona que corresponde, voy a ser presidente del Olimpia y le voy a demostrar cómo se lleva. Te estoy diciendo, 1 o 2 no me voy a elegir, el resto no voy a elegir. Y ahí se va a elegir a la persona que corresponde, cada jugador para el Olimpia. Se acabó la joda entonces, Gabriel, si vos sos presidente. Se acaba, 24 horas se acaba. Ya se va a terminar eso de que se tiene que ir a pintar para jugar partidos. No, mi amigo, esto es de jerarquía. El Olimpia es demasiado grande para estar jodiendo. Gabriel, ¿cuándo vos decidiste esto? ¿Cuándo dijiste yo quiero ser presidente de Olimpia? Ayer hablé conmigo mismo. Ayer consulté con 1 o 2 personas y me dijo: loco, lo primero que te van a seguir es a tu lado. Y el segundo que está, yo también te sigo. Porque yo no voy a ir a ganar dinero. Yo voy a ir por el bien del equipo, por el bien de la institución. Así como nos enseñó Osvaldo Domínguez, ese camino voy a seguir, mi amigo. Podrán alcanzarnos, pero nunca pasarnos. Espero que estén haciendo una buena inversión, porque lo barato sale caro y lo caro sale barato. La verdad que cada conquista es extraordinariamente, uno no sabe cómo expresarlo, pero yo te digo que la vida es un proceso de trabajo y de milagros. Y Olimpia es un milagro en la tierra guaraní. Avanza el coloso, expreso decano, con rumbo a la meta del triunfo final, forjando su historia con grandes victorias. Obtuvimos este tricampeonato en homenaje a nuestra majestad, que es el pueblo paraguayo, y en especial los franjeados. Yo no lo conozco a él, yo tengo 25 años, tengo jugado 20 Copas Libertadores. Y le dije, ¿pero quién no te va a tocarme? Yo le había agarrado la copa y le di un beso. Y se molestó. Entonces le pegué un empurrón y le di otra vez toda la copa. Después le dije, ahora tome. Pero son muy pocos dirigentes, pero bueno, date en esta alegría, el sacrificio. Dale un besito a la copa. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ayer pensó él esto, ayer él se decidió
En las próximas elecciones me voy a candidatar para ser presidente del Olimpia. Se acabó la joda. Olimpia es muy grande para andar jodiendo. Dijo que no ve al Olimpia. ¿Cómo dijo Ariel? Porque es muy fuerte. Ya lo saludamos a Edgar. Qué fuerte. Esto ustedes esperaban, Federico, Fabio, Ariel. No, la verdad. Pero realmente 10 audios Yo WhatsApp no me quiero preguntar, ver. yo iba a enfocar el tema de su lado actoral, lo de la locura del Olimpia, la fecha. Pensé que, por supuesto, que íbamos a hablar también algo de fútbol, pero desde ese lado, Es cierto, yo me estaba La preparando Copa también. 90, ¿no? De hecho, Bruno le preguntaba por Sí. Raúl, Monzón, Almeida, que eran los otros integrantes. No, este está, del equipo del 90, está ¿verdad? queriendo jugar en la grande. Sí. En la grande liga, Gabriel. Sí. Y tiene que hablar todavía con alguna gente, dice. Escabones seguro lo apoya. Escabones lo quiere muchísimo a Gabriel. Es cierto lo que vos decís de que estatutariamente todavía no puede, pero eso se puede cambiar en un ratito. Eso es, Y sí. eso No, aparte él dijo, categórico. igual puede irse con alguien que pueda, También, pero él va a hacer la... Y eso ¿verdad? dijo ya Gabriel. Quiere decir Sí. que tiene pensado. Esa parte también, Ariel. Él dijo mínimo segundo. Claro. Entonces que se vaya otro como presidente, pero yo soy el que voy a mandar. Claro. Yo voy a ser el que voy a ordenar el club, dijo, ¿verdad? Porque no le sorprendió mucho cuando Ariel le leía lo Sí. del reglamento, lo que dice el Ariel le el quiso estatuto. hacer correr a Loco No, González. Eso no, no, se no, hace. no. El No. tipo está entusiasmado, una historia No, de nada que viviente del ver. Olimpia. Nada Le está que ver. diciendo voy a No, ser candidato. Nada que ver. Tenés que tener Nada que la ver. visa americana, tenés Pero que tener. pero tampoco se puede desconocer reglamento, no sé. Tenés que tener, no sé, 30 años de aporte a IPS, tenés que tener 30 años de socio del Olimpia, tenés que tener, ¿cómo se llama? Cédula de conducir. No, yo simplemente como a este grupo de trabajo radial que es el lejos número 1 hasta ahora, se caracteriza por la precisión de la información. Entonces yo aporté No, pero nomás oye, le eso. quisiste pinchar el globo, hermano. No, nada que ver, al Eso contrario. es después, eso es para precisión, analizar después. Por precisión eso yo de la le dije a información. Gabriel, si esto cosa se puede cambiar y atropellar todo y ya está. Claro, no. No. Se puede cambiar, se hace una asamblea y se cambia y ¿Sabes punto. qué es más? Ponerle ahí a Robertito González, loco presidente, y Robertito González. Y ahí la gente tiene que decidir. Claro. ¿Te acordás de la historia de Lino Oviedo y Cubas? ¿Cómo era el eslogan? Cubas en el Cubas. Palacio, Oviedo en el poder. Ahí está, ese era el eslogan. Tu voto vale Puede doble, ser. decía. También. Tu voto vale doble. No es la primera vez. Seguí tirándome lo de Loco González, por favor. Ya volviste, Obi. Qué bien. Buen retorno, Obi. Dale. Se acabó la joda entonces, Gabriel, si vos sos presidente. Se acaba, 24 horas se acaba. Ya se va a terminar eso de que se tiene que ir a pintar para jugar partidos. No, mi amigo, esto es de jerarquía. El Olimpia es demasiado grande para estar jodiendo. Gabriel, ¿cuándo vos decidiste esto? ¿Cuándo dijiste yo quiero ser presidente de Olimpia? Ayer hablé conmigo mismo. Ayer consulté con 1 o 2 personas y me dijo, loco, lo primero que te van a seguir es a tu lado. Y el segundo que está, yo también te sigo. Porque no, yo no voy a ir a ganar dinero. Yo voy a ir por el bien del equipo, por el bien de la institución. Así como nos enseñó ODD, Osvaldo Domínguez, ese camino voy a seguir, mi amigo. Esa parte donde él dice, donde Ariel le habla de los estatutos, él dice, no, yo, segundo, yo voy a manejar el club. Esa parte donde él dice que no ve al Olimpia, después donde vio hasta el segundo gol de Japón y después vio ya el caso Loan, del chico perdido en la Argentina. Vamos a ver, qué fuerte arrancamos, 12:08. Gabriel González se quiere candidatar a la presidencia del Club Olimpia, lo anunció aquí en ABC Cardinal 730, el Cardinal Deportivo. Yo me voy a interiorizar, le voy a dar la primicia ahora. Me voy a interiorizar y me voy a candidatar para ser presidente del Olimpia. Me voy a candidatar y voy a hablar con la persona que corresponde. Si me van a apoyar la persona que corresponde, voy a ser presidente del Olimpia y le voy a demostrar cómo se lleva. Te estoy diciendo, 1 o 2 no me voy a elegir, el resto no voy a elegir. Y ahí se va a elegir a la persona que corresponde cada jugador para el Olimpia. Se acabó la joda entonces, Gabriel, si vos sos presidente. Se acaba, 24 horas se acaba. Ya se va a terminar eso de que se tiene que ir a pintar para jugar partidos. No, mi amigo, esto es de jerarquía. El Olimpia es demasiado grande para estar jodiendo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Busca Obi esa parte donde le dice como su abogado, eso que yo quiero embarrar la cancha. 25 años de aporte, no, vos tenés que tener esto, vos te traes acá tu salvoconducto, no. Por poco no le pidió su baja militar, no, trae Gary, vamos a seguir. Llegó el día, duplicame de personal, solo por hoy. Los gigas de tus packs se duplican. Hace una recarga desde 5.000 guaraníes y aprovecha esta promoción exclusiva. Elegí la conexión total de personal. Llegó el día, duplicame de personal. La Feria 220 de Luminotecnia ofrece descuentos de hasta el 50% en iluminación, climatización, electricidad, herramientas, domótica, tecnología y hogar. Hasta el 31 de julio aprovecha estas ofertas para renovar tus espacios a precios bajos. La Feria 220 de Luminotecnia. Perdón, Verón en Estudiantes, Pasarela en River. A Pasarela no le fue bien, le descendió River con Pasarela como presidente. En este caso Ana sigue queriendo vamos con la nueva. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061 51 49 20. Cambios Irendahue. Bueno, vos me avisás, Obi, cuando tengas más extractos de lo que hablaba el Loco González. Audio WhatsApp al aire 0972-730-730. ¿Qué piensas en lo del Loco González, por favor? Buenas tardes, Bruno. Te digo en un término sencillo, ¿no? Eñenona la Gabriel. Bruno, Loco González y voy a elegir a 2 personas más para dirigir Olimpia, dijo. Apoyo a 2 personas y se le va mal a Olimpia, esas 2 personas le va a dejar solo y ahí se va a ir a la puta de Olimpia, así como le pasó a Marco Trovato. A ni nada depende de Bruno. Todo se maneja así nomás. Nosotros contamos la noticia, hermano. Bruno, cuando en Bahigo, Loco González, y vos sí que le crees más boludo también. Pero el que te hace candidato va a ser algo serio. Ni nombre que no te quiere dar de la gente que le está apoyando, y vos le crees. Qué loco, otro loco, Bruno. No, tranquilo, no, señor. No, él nos contó a nosotros. Claro, no es que nosotros digamos noticias, no. No, pero Ana, señor, tranquilo, hermano. Sí, bueno, chao, gracias, hasta mañana. No. Él lo que dijo es que no quiere lanzar irresponsablemente los nombres. Está esperando hablar con 2 personas, algo así dijo, ¿verdad? Exactamente. Con 2 personas clave como para poder hacer esto, dijo. Sí. Y la parte en la que Ariel le pregunta si es que los estatutos no te permiten, porque eso, hablando en serio, Ariel tiene razón, porque vos tenés que estatutariamente revisar, para eso se hace un estatuto para poder vos ejercer una candidatura o poder acceder a una candidatura. Pero tranquilo, no a los muchachos, porque nosotros locos nos contó, espera un ratito. Hola Bruno usted se comanda o Bruno Pom, o sea, más canales ya Gabriel. Ojo al libertad, ahí cualquier presidente nomás sale ganando, cualquiera ahí sale ganando, cualquiera nomás, ahí tiene que ir. Olimpia ahí la vez está equipo, como dicen. Bruno, paso de patria 100% con Loco González, pues ahora no entendéis la duda. A ver, dame otro audio. Marco Trovato lo que hizo fue volverle a la postura Olimpia y ahora desarrollar. Qué bárbaro, o sea, Martín Palermo, o sea, hay que dejar el club, No, Bruno, no. Loco González, pero presidente también. La Pimbucú, como jugador fue un gran jugador, pero no difícil para agarrar una directiva tan grande como Olimpia. Oñe en Bareí, la Pimbucú, apenas de la plata,
Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. La reunión en familia y amigos es la oportunidad perfecta para disfrutar de todas las delicias que tiene Pollos Don Juan. Acércate a nuestras sucursales para descubrir todo lo que tenemos para vos o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. A ver, en unos minutos más nos va a atender alguien que tenemos que ver para confirmar una noticia muy fuerte, una noticia, vamos a esperar. Alan Morínigo ya es paraguayo, jugador del Olimpia. Sí, este es el jugador que Olimpia fichó, que tiene 18 o 19 años, fichó, que vino desde la Argentina y que en su momento Palermo en una conferencia lo había nombrado como que ya estaba haciendo los papeleos para ser paraguayo y de esa manera no ocupar una plaza de extranjero primeramente y quizás darle una mano como sub-19 también, si así lo requiere. Lateral izquierdo, lateral volante por izquierda también que puede jugar. Bueno, lo de Loco González a mí me sigue. Está bien, está bien. Juega Cerro Porteño hoy. Don Emilio Daer, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás, presidente? ¿Qué tal, Bruno? Buen día para algunos, buenas tardes para otros, a tus compañeros y a la audiencia. Estoy a sus órdenes. Presidente, tema del estadio del Club Guaraní. Se hizo una presentación, quieren arrancar en enero. Te vimos emocionado inclusive, estábamos en la cobertura ahí. Un año de trabajo, el estadio va a tener capacidad para 16.500 personas, se van a invertir $8 millones. Vos ya viste el render, lo que sería la maqueta de antes, ¿verdad? Van a hacer las graderías en la parte norte y sur, lo que sería Eusebio Ayala y la vocacional, la doble bandeja, ¿verdad? Es un poco a grandes rasgos todo esto y van a tener palcos, ¿verdad, presidente? Sí, bueno, en primer término tengo que decir que realmente la presentación estaba más emocionante de lo que yo mismo pensé, ¿verdad? Porque, caramba, es un momento en el que nosotros, los que nacimos, yo nací ahí casi frente al club, y crecimos ahí en los alrededores, sabemos de todas las vivencias que tuvimos ahí. Eso fue verdaderamente impactante para nosotros y para muchos de los que estábamos ahí, gente de mi generación y más jóvenes, ¿verdad?, que también tuvieron oportunidad de saber, conocer y sufrir y disfrutar, digamos, que por un lado de penuria y por otro lado también de conquistas y éxitos desde el punto de vista deportivo de nuestro club. Verdaderamente es como ya se dice, ya dijimos, un sueño largamente acariciado, es un anhelo que tenemos todos los aurineros, los aborígenes, y ahora, después de un poquito más de un año de trabajo, hemos desarrollado este proyecto, un proyecto serio, como ya había dicho, un proyecto con profesionales de altísimo nivel, creo que los mejores, los que contamos en el país. El economista Amílcar Ferreira, quien mucha gente conoce, luego una persona muy conocida y valorada en su trayectoria. El arquitecto Alfredo Angulo, también un profesional de primer nivel, con mucha experiencia en proyectos y ejecución y construcción incluso de estadios, ¿verdad? Porque entre colegas arquitectos
hay especialidades, gente que está, digamos que habituada para tal o cual tipo de proyecto, y él realmente es uno de los profesionales más calificados en ese sentido. Y también hemos tenido la asistencia del estudio jurídico Moreno Rufinelli con la doctora Isabel Godoy, que también hizo, digamos que la estructuración jurídica de este proyecto. Así que estamos preparados y ahora sí equipados totalmente para salir a comenzar a vender palcos, a asumir compromisos financieros y seguramente que a ir transitando por el camino que obligatoriamente nos exige la propia institución. Se refiere a aprobación de los socios por asamblea, etcétera. Una serie de cosas que ya vamos a ir seguramente haciendo y anunciando en el transcurso de estos meses siguientes. Presidente, quiero preguntarte esto oficialmente, si es que realmente existe, porque la fuente que acá tenemos, vos sabés que es un tema que solamente lo podemos abordar contigo como presidente. Me parece que es una noticia que vos lo podés confirmar o desmentir, ¿verdad? Pero me parece que es importante recurrir directamente a la fuente y al presidente de la institución. ¿Están los planes, ustedes hablaron con él, la posibilidad de que, porque vi que un club argentino, otro club argentino, ya estaba pensando en incorporarlo, en contratarlo a José Florentín? Defensa y Justicia, ¿verdad? Estamos hablando del jugador que está con una cuestión con la justicia en Argentina, pero preguntarte, presidente, si podés confirmar esta noticia. Guaraní estaría gestionando la posibilidad de que vuelva a Guaraní, de repatriarlo a José Florentín como jugador. Bruno, sí. Ahora ya puedo referirme al caso, ¿verdad? 15 minutos antes no, pero ahora ya puedo referirme al caso. Nosotros hemos hecho la solicitud, la propuesta. Teníamos la esperanza de que la justicia argentina pudiera liberar al jugador y pueda incorporarse a nuestro plantel, pero hace unos minutos acabo de recibir la no tan grata noticia que no lo van a liberar hasta creo que fines de septiembre. Eso significa para nosotros ya la imposibilidad de inscribirle al jugador para este torneo. Pero ¿y por qué no lo pueden liberar, presidente? ¿Por qué recién en el mes de septiembre lo liberan? Porque tengo entendido que él no puede abandonar la Argentina. No puede abandonar la Argentina. Bueno, o sea que defensa contra todo Osorio, dice acá, Defensa y Justicia contra todo Osorio. Sí, jugó, viene jugando. Y hay un club que le había hecho la oferta al arquero. También una oferta importante, pero como dice el presidente, el tema es abandonar Argentina. El país no lo puede. Bueno, el caso de Sebastián Sosa y Florentín, ¿verdad? Que son los extranjeros. Ellos no estaban pudiendo abandonar. Y a usted le dijeron entonces, bien firme, que hasta septiembre eso es inamovible. Entonces, don Emilio. Por el momento esa es la noticia que recibí. No saben. Pero podrían insistir para fin de la temporada, para fin de año, para traerlo, presidente. Bueno, eso desde luego que está, hay posibilidades. El jugador, digamos que está entrenando, ¿verdad? Por cuenta propia, él está en condiciones físicas, etcétera, y asumo yo de que tiene inclusive la posibilidad de jugar. O sea, no tengo información de cuándo cierran la ventana de pase en Argentina o en otros países, pero yo supongo que el propio representante estará gestionando alguna otra plaza en donde puede jugar el jugador. Y él, José Florentín, es, como siempre digo, es de la
casa. Él tiene las puertas abiertas siempre en nuestro club y nosotros tenemos, por supuesto, que la mayor disposición para tenerlo en nuestro plantel. Pero, de vuelta, lamentablemente no se, al menos hasta el momento, no se están dando las cosas para tal efecto. Presidente, él sigue siendo jugador de Guaraní, o por lo menos parte del pase pertenece a Guaraní, y preguntarle a la vez también cómo nace la posibilidad de buscar repatriarlo. ¿Fue un pedido del entrenador? No, bueno, en primer término no tengo en mente, francamente. Yo creo que tenemos aún... ya cuando hubo la rescisión por parte de Vélez, nosotros también ya perdimos los derechos económicos que teníamos. O sea, Guaraní ya no tiene derecho económico, el jugador es jugador libre en este caso. Con respecto a la otra pregunta, se refería a que nosotros estaríamos interesados. Bueno, en realidad el interés era mutuo. Nosotros, más bien la dirigencia, y ni qué decir el cuerpo técnico, quiere contar con un jugador de ese nivel, sin ninguna duda. Y el jugador también estaba, por supuesto, muy interesado en volver a su casa. Perfecto. Presidente, para cerrar, ¿piensan entonces en algún otro refuerzo más? ¿Piensan seguir incorporando algún que otro jugador puntualmente en algún puesto que te pidió el técnico? Estamos completos, Bruno. Tenemos un plantel frondosísimo, 37 jugadores por el momento. Entiendo yo que estamos completos. Sin embargo, de vuelta, como ya dije antes, hasta el último día del cierre del libro de pases, uno no puede decir que no hay posibilidad de incorporaciones. Así que, pero por el momento estamos bien, estamos completos. Perfecto. Presidente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, saludos a todos. Saludos. Emilio Daer, presidente del Club Guaraní. Estaban negociando, gestionando la avenida de José Florentín, y hace 15 minutos que le acaban de comunicar que va a ser imposible porque hasta el mes de septiembre el jugador no puede salir de la República Argentina, y confirmaba que sí, a fin de año podría haber una posibilidad de volver a intentar esto, pero entonces lo confirmó el propio presidente del Club Guaraní. Estaban como para traerlo, estaba ya ahí todo negociado. ¿Cómo? Mutuo interés. Sí. Pero ahora le informaron desde la Argentina que hasta septiembre el jugador no puede salir de ese país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Teléfono 0987-300933. AR Electricidad, precio y calidad. Llega la Feria Petersen en todas las sucursales. Descuentos imperdibles. Encontrá las herramientas que necesitas. Acércate a las sucursales de Petersen, jueves 1, viernes 2 de agosto, de 7:45 a 19 horas, sábado 3 de agosto, de 7:45 a 13 horas. Llega la Feria Petersen, descuentos imperdibles. Podés acercarte a cualquiera de las 6 sucursales de Petersen, Avenida Artigas, Avenida Eusebio Ayala, en San Lorenzo, en Acceso Sur, en Mariano Roque Alonso y en Ciudad del Este, 1, 2 y 3 de agosto. La Feria Petersen en todas las sucursales. Más información, @PetersenPY. Bueno, Cerro juega hoy Copa Sudamericana. Vos ya tenés ahí los clasificados. Estamos hablando de Libertad, por ejemplo, clasificado a octavos de final. Va a jugar contra Ameliano. Estos son partidos de ida y vuelta. ¿Y dónde se van a jugar? Ya que estamos con el tema de los estadios, muchachos. El Defensores del Chaco. ¿Los dos? Sí, está para jugarse los dos partidos en el Defensores. Porque el Defensores se va a abrir para lo internacional. Exactamente, se va a hacer esa excepción para los equipos que juegan a nivel internacional. Y tanto Ameliano como Libertad se van a poner de acuerdo para jugar en el Defensores. En el ida y vuelta que van a tener por octavos de final, asegurando a un equipo paraguayo en cuartos. ¿Qué otros equipos clasificaron ayer?
Poneme la música de Cerro. Ayer clasificó Libertad. Ayer Boca, Bragantino. Libertad, Boca y sí, Bragantino sobre la hora prácticamente clasificó porque casi estaban para ir a penales. ¿Y Boca con quién va a jugar? Con Cruzeiro, nada más y nada menos. No, pues se pone linda la Sudamericana. Por eso decía, Boca Cruzeiro son campeones de América de la Libertadores. Y el ganador de Boca Cruzeiro juega contra Libertad Meliano. Epa. Por eso, acá alguna vez en las mesas ya debatimos caso puntual de Olimpia y también de Cerro. Si ganar la Copa Sudamericana no sería una opción que lo va a festejar el hincha, que sería importante, interesante. No, que era mejor jugar la Sudamericana porque no se tenía posibilidad en la Copa. No, pero de ser campeón también hablábamos, Ariel. Porque viste que el camino es más fácil en la Sudamericana, aparentemente. Pero ahora estamos hablando, vos decís Boca, Cruzeiro, Bragantino, Paranaense. Cerro Porteño, por ejemplo, Cerro si pasa, mismo. puede jugar con Racing de Costa, que gana muy bien. El Racing de Avellaneda. Racing de Avellaneda, porque Racing juega con Huachipato, ya está ese emparejamiento. Y el ganador de Racing Huachipato juega contra el ganador de Belgrano, Cerro o Paranaense. No, está Corinthians, no, están Boca Cruzeiro. Boca Cruzeiro lindo, sí. Ya hablamos, muchachos, de la selección paraguaya sub-23 en un momento. Muy triste la presentación de ayer, hay que decirlo realmente. 5-0 contra Japón. Si tenés lo de Pepe Cardoso, muy fuerte. Pepe dice. Ayer yo me iba manejando con el partido todavía y el Pepe Cardoso es el comentarista de Claro. Sí. De Claro. De Claro también. Ellos eligen en Argentina fue el Chelito Delgado, el Chelito, el que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y el Pepe ya sigue hablando ya en el 1-0, ya estaba, imagínate después cuando vinieron uno tras otro los goles, ¿verdad? Sí, porque el redactor muy bien le tiraba la lengua. Yo estaba almorzando acá arriba y estaba 1-0 y me gustó la actitud de Paraguay en el segundo tiempo, salió a atropellar con 10 y todo. Y cuando llegué ya estaba 3-0. Yo puse en el 3-0. En 10 minutos. Saliendo casi. Le dolió mucho a Pepe el cuarto gol. El que nos hace de cabeza. Pero dijo una gran verdad, porque acá mismo nosotros miramos en el primer tiempo, cuando tuvimos el primer córner, que Enciso tiró afuera la pelota, ¿se acuerdan? Sí. ¿Te acuerdas? Tiró afuera. Que no era la última jugada del primer tiempo. Claro, nos llegó la pelota a la zona de cabeceadores porque la Roca tuvo, y el Pepe decía, no, nosotros hacíamos goles, pero vos tenés que tener un buen lanzador, un buen ejecutante de pelota parada para hacer goles de cabeza, si no, o sea, no es tan fácil, no es que porque nos saltan nomás, porque si va al caso los japoneses eran más bajos que los nuestros, ¿no? Sí, pero el que le pegaba la pelota era muy bueno. Pero viste cómo eran rápidos, cómo los conceptos que manejaban, las pelotas al vacío, las triangulaciones. Después el gol de cabeza lo ganan con inteligencia, no con altura. No. Por la posición del gol. No, muy fuerte fue Pepe Cardoso ayer. Decía Pepe, entre otras cosas, después vamos a escuchar el audio, me van a confirmar los compañeros cuando tengamos. Está Juan Malínea para hablar de Cerro. Perdimos el rumbo, dice Pepe Cardoso. Perdimos esa mística que teníamos. Perdimos la fortaleza aérea. Antes marcábamos la diferencia ahí, defensiva y ofensivamente. Hoy en día la mayoría nos anota así. Eso él decía cuando Japón le marcaba de cabeza a Paraguay. El cuarto. Sí, ahí es donde Pepe... Y también habló lo que dijo Federico, dijo, pero y también tenés que tener un pateador que te ponga la pelota así como le pusieron a los japoneses. Para hacer goles de cabeza hay que tener un buen ejecutor. James fue clave para los goles de Colombia, los 5 goles de cabeza. 5 goles tuvo, ¿cierto? Sí. Cierto. Sí. Santiago Arzamendia, nuevo jugador de Estudiantes de La Plata. Juanma, un gusto saludarte, Móvil Exberi. ¿Cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Vamos a fondo con Cerro Porteño, por favor. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegitos 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express, aquí pago y en todos los biggies de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte
suerte. Taiga, orgullosos de tu corazón paraguayo. El motor que te lleva hasta donde quieres llegar y vos podés encontrar el tuyo con la potencia que te caracteriza. Te esperamos en tu sucursal Inverfin más cercana y aprovecha las ofertas disponibles. Taiga, orgullosos de tu corazón paraguayo. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lácteos Trébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Bueno, a ver, Juanma, Cerro no cambia mucho de lo que fue el partido de ida, ¿verdad? No cambia mucho y principalmente tampoco es que tenga mucho para cambiar, Bruno. Fíjate que uno de los 3 futbolistas que entraron desde el banco de suplentes en el partido de ida se bajó ayer, que es Gabriel Aguayo. Después tuvo el ingreso de Alexis Martín por lesión, un cambio obligado, y Francisco Acosta. Fueron los únicos cambios que había introducido Manolo Jiménez en el partido de ida contra Atlético Paranaense. Por eso es que, si bien es cierto, mantiene la base, tampoco es que tiene muchas opciones allí en el banco de suplentes Manolo para poder modificar el equipo. ¿Cómo arranca entonces Cerro hoy? Cerro Porteño iría con Alexis Martín Arias, la presencia de Enzo Jiménez como lateral derecho, Javier Báez, Eduardo Brock, Miguel Benítez, Jorge Morel, Robert Piri Damota, Juan Manuel Iturbe, Derlis Rodríguez, Federico El Pachi Carrizo y Diego Churín. Esta es la probable alineación de Cerro para enfrentar esta noche a Atlético Paranaense. Partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. El que clasifica va a los octavos a jugar contra Belgrano de Córdoba. Perfecto. A ver, ¿y qué va a tener como alternativa en la banca? ¿Qué va a tener Cerro Porteño, por favor? Suavizantes para ropas base. Disfruta de una experiencia única que deja tus ropas suaves y perfumadas. Fórmula Ultra protectora, los tejidos que suavizan las arrugas y con microperlas que liberan una exquisita fragancia. Fragancias cuidadosamente seleccionadas. Elegí la que te va a acompañar durante todo el día. Suavizantes para ropas base. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Arcoiris Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Tutti. Bueno, a ver, ¿quiénes serían las piezas que tendrá disponible? 24 futbolistas llamó Manolo Jiménez para este viaje a Curitiba. De los 11 que mencionamos, estarán aparte en la banca Miguel Martínez y aparece Jeremías Villanueva. Él es arquero de la categoría reserva y forma parte por primera vez de un viaje a nivel internacional para una competencia oficial. Como opción en el lateral derecho está Víctor Cabañas, aparece Diego León también en el banco de suplentes como lateral izquierdo. Tobías Marecos y Rodrigo Melgarejo son los defensores centrales que estarán en el banco. En el medio campo, Rafael Carrascal, lo tendrá también Alexis Fariña, la presencia de Edgar Páez, Luis Olmedo, algunos de los volantes que tendrá entre volantes y extremos, y en ofensiva Fernando Fernández, Tobías Portillo y Francisco Acosta. Son algunos de los nombres, todos en realidad los que van a aparecer hoy en la planilla de Cerro Porteño en el banco de suplentes. Como lo pueden escuchar y también incluso la audiencia se dará cuenta, es como muchos juveniles nuevamente en el banco de suplentes, salvo la situación de Carrascal, Fernando Fernández, Francisco Acosta, Rodrigo Melgarejo también me animo ya a incluirlo en la lista de los que ya no son juveniles. Sí. Bueno, y ¿cómo plantea el partido, verdad, Federico? Dani está de viaje rumbo a París. Fabio, Ariel.
¿Cómo el primer plantear este tiempo? partido? Porque empatados van a los penales. Sí. Cerro practicó penales. Tanda de penales no, pero sí siempre quedan a patear tiros libres y penales después de los entrenamientos. Pero acordate que la otra vez supimos la lista de penaleros, ¿verdad? Sí, por ejemplo. Están Piridamota, Churín, Morel, Báez. otro. Báez. Morel. Báez que en Guaraní hizo muchos goles de penal. O sea, hay una idea, te digo, Juanma, si van a los penales. Sí. En ese sentido sí, porque reiterando, siempre suelen quedarse el famoso picado, y algo informal, más que práctica, algo informal, pero sí están siempre allí pateando penales después de cada entrenamiento, y en este caso puede servir mucho porque en caso de empate la clasificación a octavos se va a definir por esa vía, así que al menos lo tiene claro Manolo, lo había mencionado también en la conferencia pasada, y será cuestión de confirmar, salvo que alguien pida no patear, pero sí están allí en una idea de si van a tanda de penales, ¿quiénes serán los 5 penaleros? El Pachi es uno que no patea, ¿no? Yo no lo recuerdo pateando, ¿no? Vos sabés que tampoco, Fede, más goles pintorescos, llamativos de fuera del área, en pelota en movimiento, pero en penal no. Y Arias demostró que anda bien para los penales porque... Él es más penalero que Jan. Sí. Ya no se caracteriza por ataca penales. ¿verdad? Consta que tuvo una racha. Él no tuvo una racha porque le ponía nervioso a los jugadores, pero por un juego... Él salía del arco, ¿te acuerdas? Sí, claro. Se paraba a un costado, después se le movía a un costado. Pero este demostró agilidad porque sacó una pelota por abajo al lado del poste. O sea, intuición, pero también se mueve bien el arquero Arias para los penales de un plantel que no está acostumbrado a... Yo no me acuerdo que haya ido mucho por penales, no sé cuándo habrá sido la última tanda que tuvo Cerro. Oficial, me parece que Copa Paraguay, Fede. Copa Paraguay, bueno, por ahí El año pasado. juegan otro tipo de jugadores también, ¿verdad? Sí. ¿Con quién había quedado afuera? No, había clasificado en aquel partido. En la cancha de Cerro. Sí, en la Nueva Olla. Que fue dramático el partido. 24 de septiembre. Contra 24 de septiembre. Después quedó afuera con Ameliano. Sí. Eso es la América, pero sí, fue dramático. Me acuerdo que ustedes tuvieron Fabio ahí. Estuvimos con Ariel. Me acuerdo que estaba escuchando yo y era un drama terrible porque Gavilán era el técnico, ¿verdad? Sí. Sí. Después con Barnay que ha eliminado ya, pero Gavilán era el técnico de aquel equipo que ganó por tanda de penales, pero en Copa Paraguay. Exacto. Sí. Y después, yendo a un torneo con Megol y... No, mucho tiempo atrás. No, por eso. Y yo a lo que preguntaba Bruno, yo creo el mismo planteo del primer tiempo. Donde Cerro no fue un equipo que adelantó mucho su línea, pero sí robó pelotas, sí una vez que recuperó en el medio trató de ir rápido, porque tampoco fue muy defensivo el equipo con Manolo, ni en Brasil ni en Chile. Pero eso sí, los laterales ya más quietos, por más que eso sea salida siempre. Benítez estuvo muy quieto y dependiendo más que nada de los extremos, pero no veo a Cerro muy parado atrás ante el equipo brasileño. Contra Estudiantes en Libertadores, Barreto tapó uno en el 2011, dice Nico Pom. Gracias, Nico. 2011, sí me acuerdo. Le tapó a Roncaglia en la cancha de Cerro y le eliminó a Estudiantes. Mira cuánto tiempo atrás hay que ir. Y esa es la campaña de las semifinales. Claro, sí. 2000, estamos hablando de 13 años atrás. O sea, muchísimo. Por eso uno no tiene una definición con estos jugadores. Digo porque Olimpia sí tuvo una cantidad entre Libertadores y Sudamericana con Inter, con Fluminense, pero Cerro hace mucho no tiene una definición por penales de torneo como el Boleita, Juanma, 13 años atrás, como estábamos pensando. Me acordaba de eso, pero estaba tratando de hacer memoria la campaña de Cerro y aquel 2016 con Gustavo Florentino no tuvo tanda de penales. Casi estuvo a punto de llegar Cerro contra el equipo uruguayo, creo que era no era Danubio, pero que lo salvó Pablo Velázquez con el gol sobre la hora y sí, fue el partido contra Estudiantes. También una tanda larguísima contra Boca en el Defensores del Chaco, ya en la época de Tata Martín, 2004, ¿no recuerda? No, eso fue mucho tiempo atrás. Acá me dice un amigo de Carlos Jiménez, dice, Pachi la picó en un partido contra Libertad, Pachi Carrizo. O sea, que empató sobre la hora, voy a recordar ese gol. Yo también tenía la sensación, pero no estoy bien certero con ese recuerdo, pero no recuerdo sinceramente. Bueno, y después la Surana me dice la última que fue muy cercana en un amistoso contra Platense, ¿verdad? Claro.
Claro, sí, eso fue hace 2 semanas. El segundo arquero fue Jan. Fue Jan, sí señor. Pero no tapó penal, el que pateó Platense pateó afuera. Ajá. Sí, pateó afuera, no, él no llegó a tapar. Festejó mucho Jan porque y él hacía el gesto de la cabeza, güey, hizo de vuelta, hace su movimiento de pegarse a uno de los palos y cuando está a punto de ejecutar el pateador va al medio. No, porque bien puede ser penales, sí. Pues Paranaense, como dijimos, tuvo mucho empuje, pero es un equipo en formación todavía. Claro, es un equipo, no es muy sólido, nuevo técnico, hay varios jugadores que entran y salen también. Que donde se puede aprovechar los altibajos que suele tener en un partido, porque es un equipo de altibajos y ahí es donde uno puede entrar y decir, sí, Cerro tiene para lastimar, sí tiene para hacerle daño, así como le hizo a Meliano, y ahí es donde entra el dilema de dónde se va a parar el equipo, ¿verdad? De eso que decía Federico. Perdón, Fabio, esa afición va mucho a la cancha y empuja al equipo, pero esa vez contra Meliano era una caldera, pues, cómo iban en contra de sus jugadores, cada pase cerrado era un mar de silbidos, y aparte, en caso que se extienda la definición a tanda de penales, el arquero es, si bien los dos son arqueros suplentes, pero Alexis Martín con mucha más experiencia que el arquero de Paranaense, uno lo notaba con ciertas dudas al arquero de Paranaense en la nueva olla, ¿verdad? Que es algo que hayan hablado mucho con él, me parece que ahí puede sacar ventaja a Cerro. Pero qué raro que Cerro no haya practicado penales, ¿verdad? Salvo que no lo sepamos nosotros, ¿verdad? Que ustedes no hayan visto, ¿verdad? Porque viste que ahora no se pueden ver las prácticas, ¿verdad? Pero igual se iban a enterar, ¿verdad? Sí, por eso, más que tanda de penales, está el famoso picado, incluso a veces hay hasta desafíos, hay apuestas, por llamarlo de alguna manera, entre los propios futbolistas, y yo creo que más que tanda de penales, más bien una especie de juego allí, que siempre se da en cada entrenamiento. Bueno, está bien. Probable equipo de Cerro Porteño, por favor. Con Alexis Martín Arias como arquero, Enzo Jiménez, Javier Báez, Eduardo Brock, Miguel Benítez. Los volantes serán Jorge Morel y Robert Piri Mota. Por izquierda arrancará Derry Rodríguez, de media punta Pachi, por derecha como extremo Juan Manuel Iturbe y en la delantera Diego Churil. Esa es la probable alineación de Cerro para enfrentar a Atlético Paranaense. Perfecto. Muy bien, se viene el partidazo. Gracias, Juanma, muy amable. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. Ariel, ¿cómo plantearle a Paranaense el partido de hoy? Cerro, dice Juanma, no practicó penales. Y yo creo que así como Cerro no es la gran cosa del equipo paranaense para mí. No es la gran cosa, y yo creo a Cerro no de primera línea, no de primera línea, no de Palmeira y demás. Cerro se siente cómodo, inclusive te puedo asegurar que Cerro ha hecho mejor presentaciones más allá de los resultados afuera, en la zona de grupo Copa Libertadores, que en la olla. Cerro se siente cómodo, Federico, cuando no tiene esa responsabilidad y cuando el rival está obligado a atacar, y inclusive ha marcado goles, y por errores individuales, hasta a veces no forzados, terminó cediendo empate contra Alianza, contra Fluminense, al cual iba ganando. Colo Fluminense. Yo creo que si Cerro se aferra a eso puede hacer buen partido, porque tampoco es para salir a atacarlo y decir que Paranaense no tiene grandes individualidades. Igual hay que respetarlo. Me parece que Cerro se puede sentir cómodo, que la eliminatoria de ninguna manera está sentenciada a favor del equipo brasileño, que si Cerro está concentrado, si corrige esos errores propios, a veces no forzados, hasta inocentes, Cerro puede soñar con la clasificación, yendo a hacer un partido cuidando el cero, achicando los espacios, multiplicándose, apelando al sacrificio, al esfuerzo, y entender los momentos en los que puede salir a buscar, a dañar al conjunto paranaense, porque está claro que el equipo brasileño va a buscar ser el protagonista al ser local. Me imagino que habrá mucha gente también, un estadio que tiene capacidad para más de 40.000 espectadores. Entonces Cerro puede saber jugar, y es un equipo de experiencia, que ya tiene partidos de estas características. Me parece que Cerro tiene chance, insisto en que esto no está cerrado. El año pasado metió Pachi picando la pelota. Cerro tuvo 2 penales y uno le atajó Martín Silva a Churín.
Me completa aquí el azulgrana. Gracias, respecto a los penales, estamos hablando qué lista puede tener de penaleros Cerro Porteño, pero lo mismo que decía Ariel recién, también coincidía yo el tema de animarse. Tiene un arquero flojo, paranaense, muy alto, pero flojo también. Hablo hasta para los penales mismos, ¿verdad? Por más que pueda por ahí inhibirte porque tiene mucha estatura, pero no demostró ser muy firme como el otro que se fue. Imagínate en qué precio de tan bueno que era Bento, que fue al fútbol árabe. Cerro el que más ganó en Brasil, dice acá Nico Pom. Puede ser esto estadísticamente. En Brasil. El año pasado le ganó a Fortaleza, antes le había ganado a Mineiro, ¿se acuerdan? Cuando no era el Mineiro que después ha llegado a instancia definitoria de la Copa Libertadores. Aquella victoria contra Palmeiras también, en el debut de Jubero, que no alcanzó. No alcanzó, gol de Arsamenia justamente sí, fue. Sí. Hay victorias de Cerro que uno recuerda en Brasil. Y después contra otros equipos de menos nombre, ¿verdad? ¿Y cuál es el camino de Cerro? Si Cerro pasa contra Paranaense, va contra Belgrano de Córdoba. Sí. Y si gana contra Belgrano de Córdoba, Racing Huachipato. Racing Huachipato. No se puede enfrentar con Libertad. Teóricamente no. Porque traen otra llave. Pero teóricamente sería Racing, ¿verdad? Sí. Racing anda muy bien en la... Racing sería en cuartos, si es que pasa. Claro, si va. Claro. Ahora es el que pasa va a octavos. Libertad, por ejemplo, pasó a octavos de final de la Copa Sudamericana. Y se embolsó 600.000. Playoff vienen ellos y ahí van a octavos. 600.000 se embolsó, dicho sea de paso, en lo económico. Por este partido. Ese creo para Libertad. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. Lavarropas Midea 7 kilogramos carga frontal. Ahora solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atención, todos los jueves y viernes grandes descuentos en Farm Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farm Oliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farm Oliva. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. 12:52. Juanma, cerramos el contacto 20:30. Hoy a las 19 horas arrancamos la previa. Estaremos en la transmisión de fútbol junto a Federico Arias, junto a todos los compañeros. Juanma, algo más, ya que hora va a ir Cerro Porteño a la Juanma, cancha. antes Bruno, discúlpame. Juanma, se fue Juanma, no, 16 años tiene el arquero suplente de Cerro, 16 años. 17. 16, acá me envía alguien que tiene Villanueva, que se suma. Sí, el que nombró Juanma años. como tercer arquero para... ¿Sí? Que está con la delegación. Está 16 años, Viajó, sí. Sí, que viajó con la delegación ahora. O sea que si se lesiona Alexis Martín... No vaya a hablar que la otra vez... No, pero es una... No, era Fluminense Argentino Juniors fue así. Salió Martín en el partido de 10, tuvo que atajar un chico que debutó contra Fluminense, un posadeño, en Argentinos Juniors. Quiero saber para qué partido vamos a tener hoy antes de Cerro. La Suda, a ver, para distraernos. Está por acá, che, A ver, acá está. Cuiabá Palestino. ¿Cuál tenemos?
Cuidado el equipo de Pita. Vamos a verlo a Pita. Pita, Always Ready, Liga 8:30 y después ya Cerro Paranaense, pero Cuiva Palestinos el partido, el aperitivo. El aperitivo, sí, vamos a estar viendo ahí, sí. 3 partidos como ayer también. 3 partidos. Sí. ¿Cuáles son los partidos para hoy? Cuiabá juega hoy su partido que... El partido ya había terminado 1-1, ¿verdad? 1-1. Cuiabá Palestino. Sí, contra Palestino, Sí. que tiene otro paraguayo ahí. Ahí está... En Palestino está Junior Marabel. Junior Marabel, Claro, sí. claro. ¿Y a qué hora arranca ese partido? 18 horas. Y después seguimos con... Y después tenemos el partido de Cerro con Atlético Paranaense 20:30. En el mismo horario van a estar jugando Always Ready y Liga de Quito. Ese ya está sentenciado, 3-0 ganó Liga, Sí, marcó un gol Alex Arce. Sí. Pero bueno, ya estamos en el partido como de Y Cerro después, Paranaense. de fondo, claro, 20:30 Paranaense, Cerro Porteño. 12:55 minutos. A la vuelta de Edgar, Iván Vázquez nos saluda, nos visita hoy, está con nosotros acá. Él es el encargado de las divisiones inferiores del Club Olimpia. Y tiene un currículum realmente, me estaban pasando esto, le agradezco a Facundo Vitar, muchísimas gracias a todo el grupo empresarial de Facundo Vitar y los muchachos ahí. Estuvo en Independiente del Valle, pero prefiero que él haga la presentación porque me parece muy interesante que charlemos justo hoy, el día después de una catastrófica derrota. Yo sé que no, él mucho no puede hablar a lo mejor del trabajo del colega o de la selección, pero ¿cómo está el fútbol paraguayo a nivel de divisiones inferiores, verdad? Porque ayer veíamos conceptos muy claros de los japoneses frente a Paraguay y venimos lastimosamente también a nivel de mayores teniendo muchos inconvenientes. Entonces la experiencia de él como profesional me parece que es muy clave, es muy importante. Así que a la vuelta de Edgar, de la pausa, Iván Vázquez con nosotros, el encargado general de las divisiones inferiores del Club Olimpia. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Este mes en Sueño Lar vuelven los días de ensueño, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además tenés 45% off en todos nuestros locales con tus tarjetas de crédito de Itaú y hasta 10 cuotas sin intereses. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza tus transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes al 519-9000. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta magnífica oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Estamos con Iván Vázquez, director de la formativa del Club Olimpia. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero, la verdad que muy bien, muy contento acá en Paraguay. Y bueno, antes de arrancar, permíteme felicitar hoy en este día especial por el 122 aniversario del Club Olimpia a toda la gente que forma parte del club y a todos los olimpistas del mundo. Iván, me gustaría que te presentes como profesional, un poco para que la gente sepa con quién vamos a charlar ahora. Estuviste en Independiente del Valle, por ejemplo, todos sabemos lo que es el fenómeno Independiente del Valle, lo que ganó ya a nivel internacional, y no solamente eso de ganar deportivamente, sino que la gestión que ha hecho. Contanos un poco tus orígenes, contanos tu vida profesional y cómo también se da lo tuyo al Olimpia, porque sos el director general de la formativa del Club Olimpia. Bueno, yo la verdad llevo ahora, creo que son 21 años trabajando en el fútbol. Desde muy joven empecé
a trabajar como entrenador en fútbol formativo. Encontré que eso era lo que me apasionaba. Entonces empecé a formarme, a sacar los títulos de entrenador. Soy UEFA Pro como entrenador. Luego me especialicé en un máster de fútbol en Madrid también. Soy de Santiago de Compostela, el norte de España. Y bueno, la verdad tuve una trayectoria que me gusta mucho comentar, porque empecé desde entrenar con chicos de 5 años y de ahí fui creciendo pues cada año a una categoría superior. Tuve la suerte de... ¿A los cuántos años empezaste? 15 años. ¿A los 15 años ya? Sí. Ahí comenzaste a dirigir a chicos de 5. Con chiquitos de 5 años, sí. Y tuve la suerte de trabajar en grandes clubs, Deportivo de La Coruña, un club referente en España, la Sociedad Deportiva Compostela, Racing de Ferrol, luego Independiente del Valle, ahora en Olimpia. Y también tuve experiencias como primer entrenador en Primera División y Serie B en Ecuador. Entonces digamos que mi trayectoria fue un poco tanto de entrenador como de director de fútbol formativo, que es el rol que desempeño ahora aquí. Y casi siempre me preguntan por la etapa de Independiente del Valle, porque al final es un club hoy en día referente a nivel mundial por la exportación de jugadores. Y fue una época muy linda para mí. Todavía chicos con los que habíamos incorporado en la época que yo pude estar allí, hoy en día están siendo transferidos, como Kendry Páez al Chelsea, Moisés Caicedo, William Pacho, Anthony Valencia. O sea, creo que el otro día veía en la Copa América cuando jugó contra Argentina, y de los que habíamos tenido en mi etapa allí, había 6 en el 11 inicial y 4 en la banca. Perdón, espera. ¿Lo vimos en la Copa América ya en la selección mayor ahora? Sí. A Kendry, sí. A Kendry. Sí, ya estaba jugando titular. Fue vendido en algo así como 60 millones de euros. Bueno, después hay unos contratos que, de acuerdo a la cantidad de partidos y compañía, de acuerdo a los logros, ¿verdad? Pero después hablaba de quién más. ¿Caicedo también? Moisés Caicedo, William Pacho, que está ahora mismo en Bélgica, Martín Hincapié en el Bayer Leverkusen, Anthony Valencia también en Bélgica está jugando. O sea, hay muchísimos de esa generación. Pero estos son todos jugadores que vos los trajiste a Independiente del Valle. Bueno, con mi equipo de trabajo. Sí, no, lógicamente se entiende. Sí, por ejemplo, Kendry Páez fue un chico que nosotros incorporamos allí con 11 años, creo que era. Allí la primera categoría era la sub-12, de ahí ya pasó a jugar a la sub-14 porque eran categorías pares. Y bueno, le fuimos ayudando. Al final él con trabajo pues fue quemando etapas y hoy en día pues ya es un referente allí. Pero hay muchos chicos a lo mejor que no son tan conocidos y están también en selecciones nacionales o primeros equipos en diferentes países, y eso es lo mejor, creo, ¿no? Para un director de fútbol formativo, ver cómo esos chicos llegan a la élite, a cumplir su sueño en su profesión, pues es lo que queremos y ahora lo que buscamos también acá en Olimpia. ¿Cómo hace Independiente del Valle? Porque me imagino que esa metodología que ya instalaste ahí, se sigue haciendo. ¿Por qué es tan bueno justamente Independiente del Valle para después, eso seguro también proyectarlo a Olimpia dentro de lo que tiene que ver con las formativas? Yo pienso que esto no es traer un método y copiarlo y plasmarlo, ¿no? Porque al final cada país es una cultura, los jugadores son diferentes y bueno, cuando yo llegué a Independiente ellos tenían un método, yo traté de darle mis pinceladas, ahora pues hay otra gente que le dará las suyas y lo mismo aquí en Olimpia, ¿no? El año anterior, en el mes de enero, cuando llegué, primero pues analizamos un poco cómo era el funcionamiento en el fútbol formativo. A partir de ahí fuimos haciendo cambios, instalando el nuevo proceso, el nuevo proyecto, y la verdad estoy muy contento con lo que hemos avanzado en este año y medio, tanto en el trabajo de los profes, la metodología,
tenemos mucho por mejorar todavía, pero sabemos cuáles son los puntos que tenemos que mejorar y en eso estamos. Y dentro de eso, ¿qué significa la idea de juego? ¿Es plasmar un concepto simple tal vez, pero que pueda llevarse en las diferentes categorías? Mira, yo creo que hay muchos más, ¿no? Pero 3 pilares fundamentales en el proceso del fútbol formativo. Uno es la metodología de entrenamiento. En este caso es una metodología que va específicamente a la mejora del jugador. Obviamente Olimpia es un club muy grande y tienes que ganar siempre, ¿no? Pero yo soy de los que piensa que no puedes ganar a cualquier precio, de cualquier forma, y veo mucho en el fútbol formativo en Paraguay eso, de chicos de 12 años que les mandan quemar tiempo, equipos que fichan pues chicos grandes solamente porque por la fuerza te van a competir, y creo que no es el camino, ¿no? Pero bueno, lo que me ocupa y preocupa a mí es Olimpia, y por un lado está esa metodología que es enfocada al desarrollo del jugador por encima del equipo, donde se tocan muchos objetivos a lo largo del año. Obviamente intentamos tener un juego donde lleguemos al resultado a través de la tenencia de la pelota, pero no solo trabajamos eso, porque entendemos que el futbolista paraguayo tiene otros aspectos que tiene que desarrollar, como el juego aéreo, que quizás hoy en día no podemos decir que es el potencial del futbolista paraguayo, porque ahora en la Copa América encajamos muchísimos goles en juego aéreo, ¿no? Pero ayer Japón nos marcó goles de cabeza. Pero sí es un aspecto a destacar de los futbolistas de acá. Entonces tocamos un poco objetivos relacionados con contraataque, tenencia, juego directo, porque al final estos chicos van a llegar al primer equipo y tienen que estar preparados para lo que le pida el director técnico que esté en ese momento, ¿no? Iván, ¿hay buenos materiales humanos para jugadores? Sí. ¿En Paraguay? Segurísimo que sí, estoy seguro. Nosotros, bueno, otro de los pilares de los que te hablaba es la captación, ¿no? Que es algo que estamos mejorando, porque obviamente si tú tienes un buen método de entrenamiento pero no tienes unos buenos valores, no sirve de nada, ¿no? Entonces hay que potenciar el sistema de captación de talentos y fichar al jugador que sea un perfil jugador de Olimpia, no al más grande porque es grande simplemente en la sub-13 y te va a dar resultado inmediato, sino al que le ves otras cosas, ¿no? ¿Cómo captan los jugadores? Porque te cuento, acá la idiosincrasia es, bueno, vamos a hacer 5 días de entrenamientos y vienen los chicos, prueban, entran 15, 10 minutos, 30 minutos, juegan, y yo siempre decía, pero ¿cómo vas a saber en un pasaje de 15, 30 minutos? Y a veces le preguntan, ¿qué puesto vos jugás? El lateral derecho. Bueno, pero igual también juego profe de extremo, o también puedo jugar mediocampista. Y, o sea, hay una confusión tal que se van 1000 chicos a hacer pruebas durante una semana, y más o menos es así al vuelo, como el que toca bien la pelota, que es un poco diferente, a ese lo vamos a incorporar. Yeah. Pero la pregunta es ¿cómo se hacen las captaciones? ¿Cómo trabajan ustedes en ese sentido? Mira, yo creo que empezando por lo que acabas de comentar, un chico que viene a probarse con 11, 12 años, si solo lo vas a ver, ya no digo 15 minutos, sino una semana, no sirve de nada, porque al final el chico viene nervioso, llega al club más grande de Paraguay, siente la presión, lo que le dicen en casa, no va a rendir, porque al final no deja de ser un crío, ¿no? Entonces es un proceso más largo y donde tiene que haber una evaluación más estricta. Nosotros tratamos de tener unos, digamos, ítems donde decimos qué necesita o qué debe tener un chico para estar en el Olimpia. Entonces, cuando lo vas a ver y cumple algunos requisitos, dices, vale, vamos a traerlo a probar. ¿Cuánto tiempo de prueba? Claro, me imagino lo van a ver, porque hay un circuito acá, porque por ejemplo en Ecuador creo que lo van a ver durante bastante tiempo, porque como dice Iván, a mí me tocado ver pruebas que los jugadores no se pasan la pelota, porque cada uno quiere impresionar, pues, ¿entendés? Entonces nadie se pasa la pelota y los partidos son todos caóticos, entonces vos terminás viendo nada. Finalmente, en Argentina, por ejemplo, está el baby fútbol, que van a verlo de chicos ya, y se juegan serios, se juega ya con... Y de ahí llevan acá a donde suelen acudir
o en Ecuador también, porque los jugadores de Independiente son no solo chicos ecuatorianos, sino han llevado uruguayos, argentinos del ascenso que le rindieron muy bien, que fueron campeones de América. Entonces hay gente ahí que está en el tema. Hay un proceso de scouting donde tú tienes que traer periódicamente a los chicos a entrenar durante 6 meses, 1 año, si ves que tienes dudas. Por ejemplo, a mí no me gusta cuando incorporas chicos en la sub-13 que al acabar el año tú le des el pase a un chico porque no estuvo bien ese año, porque son muy pequeños, hay que darle tiempo. Si tú lo captaste en su momento es porque algo tiene ese chico, ¿no? Entonces hay que dejarle. Hay chicos que no explotan. Mira, y te pongo un ejemplo. Freddy Colmán, el chico que está en primera. Yo recuerdo cuando llegué al club, en los informes que tenían, no jugaba nunca en las formativas. Bueno, pues no sé si fue que él despertó, no sé si que el método le cambió, el sistema de juego le cambió y consiguió despertar su talento, y en un semestre estaba en la primera entrenando, y un chico que tiene una proyección bastante buena. Entonces, a veces pensamos que los futbolistas son máquinas y los niños más, y no es así, ¿no? Pero como tú dices, es importante, lo que para nosotros es importante, tener mapeados miles de jugadores de Paraguay, de todos los puntos. Una de las cosas que hicimos el año anterior fue un estudio de los últimos futbolistas paraguayos que fueron a la selección absoluta, a la selección sub-23, que están jugando fuera del país, que están jugando en Copa Libertadores en otros equipos, y saber de qué puntos del país vienen y focalizarnos en esos lugares, ¿no? Hay uno, por ejemplo, Alto Paraná, exacto, en Ecuador, Misiones, hay algunos puntos acá que Ecuador está en lo de Esmeralda y compañía, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, Federico, el de Guaraní, el de Olimpia, ¿cómo se llama? El que vino con Aguayo. ¿Santaní? De Santaní. Zarza. Santaní. Y el mismo profesor le trajo, en el mismo tiempo, a uno le llevó a Cerro, que es Aguayo, y Zarza lo llevó a Olimpia. Los dos están jugando en primera división ahora. Y no alcanzan los 18 años. Sí, hay lugares, o sea, el ejemplo que ponía de Ecuador, del 100% de jugadores que traíamos, creo que era el 40% venían de Guayaquil, 40% de Esmeraldas, y el resto pues de diferentes puntos del país. O sea, son lugares donde pues el fútbol o la cultura de vida de ese lugar hace que se desarrollen diferente a otros lugares. La alimentación también, ¿no? El biotipo mismo de los chicos. O si me dices ahora, hablando pues por ejemplo de España, quizás pues no hay tanto talento innato, pero se va haciendo. Se va haciendo en las escuelas, porque hoy en día los chicos ya no juegan tanto en la calle, ya no se desarrollan. Y aquí creo que falta un poco lo mismo, porque talento hay, pero yo veo entrenar escuelitas, veo entrenar fútbol formativo de chicos jóvenes, y no permitimos que se desarrollen, porque los profes copiamos lo que vemos en primera división, y tienes que jugar 4-4-2 porque está instalado el 4-4-2 y tenemos que jugar de esta manera. O otro detalle, te vas a ver un entrenamiento de chicos jóvenes y el profe le dice vamos a jugar a 2 toques. ¿Y cómo quieres después que el chico gambetee y regatee si solo puede jugar a 2 toques? Claro, le saca la naturalidad, la esencia, lo mejor que tiene él de ser un jugador diferente, ¿verdad? Nosotros, yo escucho mucho, ¿no? Que las canchas no ayudan, que diferentes motivos por los que los chicos no salen. Yo no creo que vaya por ahí. Yo creo que tenemos que mejorar en la formación de profes. A nivel institucional, brindarle a los profesores el decir, ahí tenéis clases de calidad, profesores de calidad, y fórmate, y eso trasládalo a los chicos. Te hago una pregunta porque hay una realidad país también. Yo me pregunto siempre cómo los jugadores africanos están hoy día. Yo recuerdo Sami Kufur, ¿ustedes recuerdan a este jugador? ¿El Bayern Múnich? El Bayern Múnich. Él fue uno de los primeros jugadores africanos que llegó a Europa, y era toda una novedad porque jugaba en el Bayern, era zaguero central, llegó a ser campeón de la Champions.
Estamos hablando de que la década del 90, muchachos. 2000. No, 2000, porque él juega la final contra... Él le hace el gol a Boca en Japón, ¿verdad? Estamos hablando fácilmente de 25 o 30 años atrás. Sí. ¿Verdad? Sí, 2000, 2001. Bueno, 2001. Hoy los africanos, es cierto, bueno, ahí también tenemos que convenir que ya sus ancestros vienen, o sea, papá y mamá ya vinieron 30 años atrás, ponerle de Costa de Marfil, no sé, de cualquier país de África. Se instalaron, por decirte, en Francia, en España, nace el chico ahí, se cría ahí, ¿verdad? Pero ahora vos ves las historias de Nico Williams, Yamal, vivían prácticamente en la indigencia. Y acá en Paraguay, nosotros no podemos desconocer que tenemos chicos que no van a la escuela, chicos que comen una vez al día. O sea, profe, ¿cómo se trabaja con eso? No sé si te pasó también en Ecuador, si pasa lo mismo. Manolo Jiménez, la otra vez contaba, tu colega, ¿verdad? Decía él en una entrevista, antes de venir a Cerro Porteño como técnico, porque él estuvo ya trabajando en Cerro, y decía, con suma extrañeza, decía, estos chavales vienen caminando 14 kilómetros de la casa para venir a entrenar. Se despiertan a las 5 de la mañana. Se despiertan a las 5 de la mañana y de ahí ni desayunan, vienen a entrenar, después de ahí se van otra vez caminando a la escuela. Y decía, es muy valorable lo que hacen. Yo no sé cómo salen los jugadores de Paraguay, ¿verdad? Te lleva un poco a ese contexto. Sí, o sea, creo que no es algo solo que pase acá. En Ecuador era un poco la misma realidad. Cuando llegué allí, lo primero que hice fue ir a conocer los lugares de donde venían los chicos y me llevé un golpe de realidad que luego entendía cosas que sucedían. A lo mejor tú tienes a un chico hoy que comete una indisciplina y lo más fácil para un profe es, vale, ya está, te quedas fuera, sancionado o te sacamos del club. Pero conocer la realidad de dónde viene el chico, la infancia, cómo fue educado, hay que ir un poco más profundo, ¿no? Y es cierto que el esfuerzo que hacen los chicos aquí es increíble. Mañana tenemos partidos puestos por la APF a las 6:30 de la mañana. 6:30, ¿dónde? Allá en Villeta. En Hay Villeta. chicos que se tienen que levantar a la 1 de la mañana para llegar a jugar el partido. Y imagínate que el rival es 2 de mayo y viene desde Orquet, bueno, desde Pedro Juan Caballero. Juan Caballero. Van a viajar toda la noche. Igual no son los mejores condicionantes para que se desarrolle. ¿Qué categoría es esa? ¿Cuál es la que arranca? La que arranca temprano, ¿verdad? Para conocer la edad más o menos, para imaginarlo. Las que arrancan temprano son la sub-16, ya están cerca, la 17 y la juvenil. Después a la tarde tenemos las categorías chicas. Profe, ¿y cómo hacen ahora que no pueden fichar jugadores? ¿Cómo está haciendo Olimpia para llevar a la par ese trabajo, ese proyecto tuyo, que definitivamente es extraordinario por la experiencia que tenés, por los conceptos que estás manifestando al aire ahora? Tenés la idea muy clara, pero ¿cómo hacer cuando tu club no puede fichar jugadores? ¿Cómo hacer con el chico que de escuela de fútbol vos lo tenés que llevar al club ya como para que comience su etapa, entre comillas, de profesional, de sub-13, sub-14? No es lo óptimo para el club, ¿no? Pero es una oportunidad para los chicos que quizás en otro momento no tendrían y que tienen que aprovechar. Yo creo que al final el club me trae por esa razón, ¿no? De que pues sabemos que no podemos fichar y tenemos que sacar jugadores de la casa, que siempre sacamos, y ahora pues necesitamos más. Al final, para que los chicos lleguen al primer equipo hay diferentes vías, ¿no? Que el chico sea muy bueno, que se destaque y lo colocas en el primer equipo, que puede pasar en cualquier lugar. Que tu primer equipo o el club no pueda fichar o no tenga capacidad económica para fichar y tengas que tirar más de chicos de la cantera. Y luego aquí en este país hay otra vía que es la norma, que te obligan a el reglamento, jugadores, ¿no? Y este chico Zarza, por ejemplo, Zarza pasó ya por ustedes, o sea, el que tiene, ¿cuántos? ¿17 años tiene? 17. Él ya tuvo un trabajo con ustedes. Sí, cuando yo llegué él estaba en el club. Ya estaba. Estuvimos este año y medio con él. Es un chico que tiene mucho potencial. Obviamente no es llegar, ponerlo y ya... Que dé resultado inmediato. Como la frase, ¿no? Lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Todavía tiene un proceso. Obviamente
va a tener mayor oportunidad seguramente por el tema de la norma, que no es algo que yo defienda mucho, y lo dice un director de fútbol formativo, que para mí lo positivo es que los chicos lleguen, ¿no? Pero no creo que sea la vía ideal para sacar futbolistas jóvenes, porque al final, si tú haces un análisis de los últimos años de todos los chicos que jugaron en diferentes clubes de Paraguay por la norma, vete a ver a dónde están jugando. Claro, la trascendencia fue casi... Nosotros estamos en contra, la mesa está en contra de este reglamento del sub-19, sub-20. O quizás no funciona. No sea la vía óptima, ¿no? Porque si esos chicos que juegan por norma en los primeros equipos de Paraguay, deberían de ser los chicos que representen a la selección, porque son los mejores en teoría, ¿no? Y no está teniendo sus resultados. Por eso yo creo siempre que está muy bien los proyectos, las personas y demás, pero hay que tener capacidad de adaptarse, ¿no? Porque no es todo el plan A. Si fuera todo el plan A, seríamos todos perfectos. Un profesor va a plantear un partido, tiene su plan A, si le sale bien, perfecto, pero si hay cosas que no le salen, tiene que cambiar al D. ¿Cuál es el tiempo de maduración del futbolista paraguayo, crees? ¿Hace cuánto que estás en Paraguay? 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Por qué vemos? Porque la tendencia definitivamente, vos ves el grupo City, el grupo Red Bull, los grandes clubes, cada vez llevan jugadores más jóvenes. 16, 17, o sea, lo que antes nosotros hace 10 años decíamos, mira este jugador joven, 20 años, 21 años. Eso hoy en el mundo del fútbol ya tiene que ser un jugador que ya tiene que estar jugando, pero más de 100 partidos y ya tiene que estar en Europa, por ejemplo. ¿Verdad? 25, 26 años ya son un jugador ahí en la puerta del casi maduro ya te consigue, y 30 años ya tuviste que haber hecho casi todo, ¿verdad? Sí, obvio. Hoy se adelantaron mucho, ¿no? los procesos, y cada vez pues también hay mayor formación, entonces los chicos llegan antes y llegan mejor preparados. Pero yo creo que al final esa edad 20-21 es donde los chicos tienen que explotar su pico de rendimiento y ya. O sea, ¿en Paraguay crees, sí, o a nivel general? Sí, en Paraguay. En Paraguay, un chico de 20-21 años ya tiene que estar jugando en primera. Yo creo que sí. Si tú no a esa edad no llegas hasta primera, ya es difícil tener. Ya cuesta, pero profesor, haciendo le hace su 13, su 14 escuela de fútbol, haciendo todo esa, no sé si me permite la expresión, haciendo todo ese recorrido tipo escuela, o sea, vos empezaste en jardín de infantes, primer grado, haciendo todas las divisiones correspondientes, a los 20, 21 años vos tenés que estar en primera. Yo pienso que, o sea, no hay una norma exacta, ¿no? Pero si tú empiezas tu proceso desde los 13 años y tienes la paciencia de ir pasando cada etapa, quemando etapas, teniendo diferentes experiencias, pues al final vas a llegar mejor formado. Volviendo a lo de antes, Kendry Páez hizo todo su proceso y llegó antes. Moisés Caicedo lo incorporamos ya, creo que tenía 16 años cuando llegó al club. Entonces se saltó la primera parte del proceso, pero tenía el talento. Entonces no hay una norma exacta, pero yo sí considero que si un chico que hace todo el proceso con 20, 21 años no está en primera, ya no va a estar. ¿Cómo haces con un chico que tiene un potencial, un talento extraordinario? Estamos con Iván Vázquez, director de formativas del Club Olimpia. El chico, vos decís, no, tiene madera, pero él tiene problemas en la casa, no tiene a lo mejor papá, tiene conflictos familiares, no tiene forma de alimentarse correctamente, a veces hasta no va a la escuela, pero se va y se te presenta. ¿Cómo ustedes hacen ese trabajo? O sea, ya el chico llega, porque leí la otra vez un estudio que los primeros 3 años de una criatura, de un niño, marcan lo que va a hacer para el resto de su vida. Si a los primeros 3 años el chico no se alimentó correctamente,
ese chico siempre lleva las de perder frente a otra persona, a otro chico que sí tuvo esa oportunidad. Y yo creo que hay que conocer al jugador, al chico, no más que al jugador, porque todavía no son jugadores a esa edad. Cada chico es una realidad diferente. Necesitas conversar mucho con ellos, conocerlos a través de los profes. Cada persona que va a tener relación con él, conocerlo. Y por eso nosotros estamos desarrollando lo que decimos una formación integral, ¿no? Porque al final tenemos 210 chicos, creo que son ahora mismo, y no van a llegar, la mayoría. Son menos los que van a llegar que los que van a llegar. ¿Y qué hacemos con los que no van a llegar? Entonces, le dimos mucha importancia al equipo psicológico, al equipo de nutrición, al equipo de preparación física. Tratamos de darle mucha formación durante la semana, no solo de fútbol, sino de fuera de la cancha, que conozcan diferentes realidades que se van a encontrar. Pues tú sabes que al final un chico cuando debuta y pone un pie de la línea de cal para allí, su vida cambia totalmente. Empieza a salir en la pantalla, le empiezan a rodear cosas que antes no tenía, gente que a lo mejor se quiere aprovechar. Y si él no está preparado, lo más sencillo es que se estrelle. Y nos pasó mucho con chicos en Ecuador al principio, que salían y llegaban, tenían el potencial, se iban a Europa y a los 6 meses estaban de vuelta por problemas extradeportivos. Entonces, la formación va mucho más allá que solo lo que hay dentro de la cancha. Obviamente lo que vemos es lo de la cancha, pero por fuera hay un trabajo pues de diferentes áreas que yo siempre le digo, tu vida se tiene que sostener en varios pilares. Si solo es el fútbol y se te rompe ese pilar, cuando se rompa, porque puede ser muy bueno tener una lesión o que no llegues, ¿en qué vas a sostener tu vida después? Tiene que haber pues unos estudios que son importantes, un conocimiento de todo, de lo que el tema drogas, tema abusos, tema apuestas, tema contratos, diferentes cosas que el chico... Yo tengo más chicos que no llegaron que los que llegaron y por suerte tuve muchos que están hoy en fútbol profesional, pero también me encuentro otros por ahí que hoy en día pues tienen su oficio, su empresa o son médicos y es tan digno de admirar como los que no llegaron, ¿no? Y es parte del fútbol formativo. Físicamente el ecuatoriano nos lleva ventaja, ¿no? Sí, porque al final el biotipo por eso, afro que tienen son veloces. Están aprovechando muy bien eso ellos, de un tiempo a otra parte. ¿De dónde salen los jugadores afro? De Esmeraldas, Sí, de Esmeraldas, sí. De ahí sacan los jugadores, ¿verdad? Sí. Que vemos que siempre porque la mayor parte de la selección ecuatoriana antes eran los dos delanteros, algún defensor eran de raza, ¿verdad? Estoy hablando de la eliminatoria del 2096, era Oliver Quiñones, pero el Team Delgado, Hurtado, pero ahora todo, tipo Francia, tipo... Sí, y obviamente también, pues, yo creo que si te paras a pensar, por ejemplo, ahora las selecciones que están participando en las Olimpiadas, antiguamente era impensable que alguna selección te compitiese, ¿no? Porque en esos países pues no había capacidad de tener futbolistas. Claro, se juntaban para ir y nada más. Pero es que hoy en día la información está tan al alcance de la mano que cualquier selección te compite, porque en todos los países se entrena bien, en casi todos. Tienes información, tienes formación, vas a, aunque sea a tu celular, buscas y tienes acceso. Entonces, yo creo que en eso es en algo que tenemos que crecer. En la ya información, ¿no? Ayer dio la impresión que nosotros no sabíamos cómo jugaba Japón, y lo digo mirando, no. Pues pusimos un tipo de 1,90 m, no había uno de 1,60 que corría a 200 por hora y era muy obvio que lo iba a pasar siempre. O sea, no. Esa información me parece que nos falta y ayer quedó evidenciado. Información ese punto. Y formación, porque Japón, yo recuerdo hace años en el Deportivo de La Coruña, pasábamos yendo a torneos internacionales todos los meses con las formativas y te enfrentabas a equipos japoneses y te competían, porque tienen un proceso de entrenamiento, tienen una línea metodológica y creen en eso. Bélgica, cuando llegó, creo que fue a la final o salió campeona de la Eurocopa, ¿no? Sí. 4 años estuvo preparándose con las formativas de la selección para esa generación, ¿no? Y lo consiguió. Al final es cuestión de dudar de lo que haces o si lo que haces es lo mejor y evolucionar, porque el fútbol evoluciona continuamente. Iván, un placer de tenerte acá, es apasionante este tema.
lastimosamente somos presos del tiempo, pero qué bueno que la gente escucha. Nosotros enfocamos mucho este tipo de situaciones y de temas en la mesa, así que no es extraño al público y al oyente lo que estamos charlando, porque yo considero que el fútbol paraguayo es un todo y no pasa solamente por X persona que venga y ese va a cambiar todo absolutamente. Acá hay un problema estructural general que va más allá del fútbol, que también tiene que ver con la sociedad misma. Por eso te hablaba del chico que no come, que no va a la escuela, que tiene a un padre que a lo mejor es, lamentablemente es duro decirlo, era alcohólico, drogadicto, la madre no los atiende. Entonces es un todo, no es solamente que vamos a cambiar a todos los dirigentes del fútbol paraguayo. Claro que ellos son responsables, ellos tienen que encaminar y tienen que hacer las líneas, contratar profesionales como vos, crear el marco como para que el fútbol pueda crecer, pero no pasa por una cabeza o por un par de personas nomás para que el fútbol paraguayo de la noche a la mañana cambie. Así que realmente, profe, te agradecemos mucho el tiempo. Si querés agregar algo y desearte éxitos, y repito, yo quiero agregar algo en cuanto a la famosa información, porque los muchachos dicen, menos mal que el sábado jugamos con Israel, dicen. Israel vino al Mundial de Argentina y salió tercero, eliminó a Brasil. Imagínate, Israel eliminando a Brasil en el Mundial de Argentina, Federico, salió tercero y el Mundial fue hace 2 años. O sea, te digo que muchos de los que jugaron en el Sub-20 van a estar en el partido del sábado, porque Israel ayer empató con Malí. Pero esta generación hizo una campaña que nunca hizo Israel, de salir tercera en el Mundial Sub-20. No, y ayer, sí, Federico, previo al partido, contábamos, le decíamos a la gente, porque estábamos todos entusiasmados, digo, todo el público, ¿verdad? Decía, Japón. Y contamos acá, Japón es la mejor selección de Asia y no llevó un solo jugador mayor. O sea, eran todos sub-23 para abajo. Es más, el jugador que marcó los 2 primeros goles tiene 21 años, Mito, y juega en el Sparta de Rotterdam de Holanda. O Países Bajos, ¿verdad? Bueno, pero, o sea, no es que ellos recurrieron a los mayores, es una cuestión de política de ellos, y jugamos y a la vista está lo que dieron pasó. Ventaja entre comillas, ¿verdad? Pero a la vista está lo que pasó. Profe, ¿algo más que quieras agregar, por favor? No, es cerrar con que estoy de acuerdo con eso que acabas de comentar, de los problemas que se encuentran cada chico, ¿no?, en su entorno, pero yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad y ver esos problemas como una oportunidad para cambiarlo, para transformarlo. Y al final, en muchos países pasa esto, y eso no es una excusa para que los chicos lleguen mejor formados o que el fútbol paraguayo crezca. Iván, hace poquito ha anunciado Olimpia la extensión de tu contrato. Llegaste hace 1 año y medio, decías, y esto se prolonga. Hay un trabajo por hacer todavía aquí demasiado, ¿verdad? Sí, la verdad estoy feliz aquí en Paraguay, con mi familia. Extendimos hasta finales de 2027 porque, bueno, pues creo que al final un proceso necesita tiempo. Ya estamos teniendo algunos resultados, pero lo mejor está por llegar. Gracias, Iván, muy amable. Gracias. Iván Vázquez, director de las formativas del Club Olimpia, con nosotros en esta charla, considero muy interesante. Gracias a Facundo Vitar, a los muchachos de la escuadra como siempre. Gracias a Facundo, lo tuvimos acá, al profe. Así que realmente muchísimas gracias. Vamos a Edgar, tenemos mucho por delante, muchachos. No hablamos todavía a fondo del partido de la selección. Ya tocábamos el tema Cerro Porteño. Nos encontramos con la sorpresa de Olimpia, el caso del anuncio que hacía Gabriel González, que quiere ser presidente del Club Olimpia. Novedades también con respecto a lo de Guaraní, lo de Florentín. Guaraní lo buscó, pero hay una dificultad. Hasta el mes de septiembre el jugador no puede salir del país, así que hay mucho por recorrer. Noticias internacionales, tenemos lo de la Copa Sudamericana, hoy juega el Ciclón, Edgar, y seguimos.
Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. NP Medicina Estética. Hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí, NP Medicina Estética. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Ofertas toda la semana en el Cacique. El lunes recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Bueno, a ver. Qué decepción, ¿verdad? Una vez más. Pero no pensamos que iba a ser así de esta manera. Nadie. Porque nos peloteó Japón de arriba No, abajo. nadie. El que piense que iba a ser una actuación y un resultado tan indecoroso no habló antes, ¿verdad? Porque todos teníamos con los jugadores que fueron en el último momento, Enciso, Gómez, Balbuena, el Gatito. Llegábamos potenciados, claro, al final. Había cierta expectativa de algo mejor. Lo de Wilder, ¿cómo se explica, muchachos, por favor? Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994-474745 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Conoce la totalmente nueva Fuerte Ritor y potente motor 1.5 de 169 HP. Impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Tapelo Villa. No esperes más. Llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También puedes escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Quiero empezar hablando con respecto al tema de Wilder Viera, que es una total irresponsabilidad. Un partido en donde se jugaba mucho la selección, porque viendo de todos los equipos, sin duda, destacando lo que puede hacer Israel, Malí, Japón era el equipo más potente entre ellos, y dejarse llevar por una situación de juego en donde no es que había muchos roces, situaciones de jugadas violentas. Apareces con una jugada que sabes que te va a sacar el partido, y eso es una irresponsabilidad. No te puede pasar, y estamos hablando ya de un jugador, no es que está apareciendo ahora, ya ha jugado Copa Libertadores, ha jugado partidos muy trascendentes, y no te puedes hacer expulsar de esta manera. Eso, sin duda, no es excusa
porque de igual manera 11 contra 11 Japón nos estaba ya arrinconando prácticamente, y viene la jugada de Wilder Viera, que nos dejó con 10 merecidamente, no hay nada que decir, mal, y encima otra vez al colega lo termina sacando del partido producto de esa entrada que fue criminal realmente, y dejar con 10 a tu equipo en un partido en donde estás jugando muchas cosas, es la presea dorada que estás buscando, es cierto, no sé si vamos a ser candidatos, ¿verdad? Pero imagínate, todo eso tiene que llevar en cuenta un jugador cuando va a jugar este tipo de partidos con tanta trascendencia. Claro, para él es una especie de Copa del Mundo, era para lo que estamos. Sí. A nivel mundial, esto, por más que sea Juegos Olímpicos, y tener esa acción en un partido con tanta trascendencia, un estadio con mucha gente, sabiendo que gran parte del mundo estaba viendo, porque la gente quiere ver fútbol de este nivel, y era un horario cuando se hablaba de que podría ser reemplazante de Gómez en caso de que sea transferido, hay un montón de... Todo, Ariel. Y vos decías, antes el tema de la expulsión, ¿verdad? Pero vos decías también, yo no vi esa parte, que en el segundo tiempo Paraguay tuvo un momento de control, aunque sea. Por lo menos con determinación y bueno. Marcelo Fernández tuvo cerca de empatar. Una jugada pelota quieta. No una jugada pelota quieta que le quedó ahí para patear, pero después el segundo gol lo hace muy fácil. Muy rápido son los japoneses, nosotros somos demasiado lentos, en las divididas se llegaba tarde, pero tienen concepto porque... No era mucha ventaja Balbuena y Coronel en el mismo... Fue mucho, ¿verdad? Flores. Coronel. Flores y Balbuena en el mismo tramo. Yo vi cuando el partido estaba 0-0 todavía, acá mirándolo, que nos mirás bien porque está haciendo el programa todavía, vi que no pasaban como querían, un toque nomás jugaban y no pasaban. Eran muy rápido. De hecho, Paraguay ha cometido muchas faltas. El técnico japonés reclamó eso más una oportunidad al árbitro, porque era un equipo que jugaba a otra velocidad, y un equipo lento que no llegaba casi nunca, pero además la velocidad, había concepto de juego, un equipo que sabía tocar, asociar en espacios reducidos, profundizar, ganar los costados, además también de ciertas capacidades individuales que marcaron la diferencia en el momento de encarar ante una selección que realmente fue muy, pero muy lenta. Y conste que le esperamos, y con todo eso de reduciendo el espacio y tratando de ejercer un juego físico, no nos pudo Paraguay equilibrar el juego, y fuimos superados, la verdad, en gran parte del juego. Carlos Juárez ayer decía, cuando le consultaba por qué no jugó con un 9, que él entendía que Japón se le iba a venir encima y que iba a haber muchos espacios, y que quería... Si otros 9 eran Mbappé, Ariel es más lento que él. Y también, pero él quería jugar a la contra con cuatro jugadores rápidos, porque ayer el falso 9 fue Enciso, y un poco detrás, como una suerte de segundo punta, jugó Diego Gómez hasta la expulsión de Wilder. Desde allí ya jugó más como volante para poder compensar ese espacio que dejó Viera, que fue realmente muy irresponsable, porque la jugada estaba, primero que todo, la jugada estaba muy lejos. Segundo, el japonés hace rato ya soltó el pase, y él va y le atropella, le pisa, le mete un pisotón, y acá cuando Dani estaba moviendo ya dijimos, esto va a revisar. Y el tiempo de VAR es increíble. Comparto también que seguramente tampoco íbamos a, no sé, ni siquiera empatar la Japón 11 contra 11, porque ya de entrada fuimos superados. No, yo no creo que fuimos superados, pero ¿no? Por lo menos un poco más de guerra, de batalla lo hubiésemos dado. Como decíamos antes, desmoraliza. La pucha, vos te estás salvando apenas, te están superando por todos lados, y encima viene un compañero y se hace pulsar, porque ese término se hace pulsar existe en el fútbol, y ayer se dio una vez más con Wilder, y ahora tenés Israel y tenés Malí, ganando los dos pasas. Y vos sabés que el resultado de dijimos ellos... cuando arrancamos con Colombia. No, pero aquella venía Brasil. Claro. Después vino Costa Rica, ¿cierto? El resultado ayer ayudó, Fede, pero yo ya avisé lo de Israel. Fueron terceros en el Mundial de Argentina, se jugó hace 2 años, y eliminado, me acuerdo, en cuarto. En cuarto eliminaron a Brasil, en un partido muy festejado ahí por los argentinos que habían quedado afuera, con Machirano como técnico, y ellos después le ganan a Corea del Sur el tercer y cuarto puesto, por eso una campaña, ese partido que Uruguay se lo campeón del mundo, creo, le ganó Italia a la final, Uruguay-Italia a la final, Israel-Corea del Sur jugaron tercer y cuarto puesto y ganó Israel. Digo nomás para que la gente sepa que 3-1 ganó y se quedó en el tercer puesto. Exactamente, que sepa que nos vamos a enfrentar a cualquiera el próximo sábado. Ojalá miren, quienes tengan que mirar el
el equipo cómo se mueve, para no ser sorprendido como ayer. Claro, porque hay una situación, ganás y todo bien, porque vas a estar otra vez por lo menos segundo, entendiendo que Japón seguramente va a ser favorita contra Malí, ¿verdad? Sí. Pero si perdés... No, perdés ya, chao. Ya no hay nada que hacer. Y si empataste tenés que ir contra Malí, que son jugadores de 1,90 m cada uno también. Y esperar que pierda Israel otra vez. Malí, me acuerdo, hay un sub-17 en Trinidad y Tobago que nos conocimos a Malí, ya eran jugadores grandes en aquel momento, ¿no? Está complicado el tema, pero digo que a pesar de perder 5-0, tener la licencia que ganando los próximos 2 partidos o hasta empatando, si dan algunos resultados, empatando uno y ganando otro, puede clasificar. Porque ponerle que Paraguay le gana a Israel y después Malí empata con Japón y empata con Paraguay va a tener 4 puntos contra 3 de Malí. Se puede hasta eso, pero el 5-0 dolió y fue como lo de Loco González, ¿verdad? No lo esperaba nadie. Sin Fortín no hay Carolín. El kit de Carolín Fortín trae fórmula, ancestrales y yuyos contra males. Menta para mal de amores. Catuaba aumenta el deseo de tu pareja. Romero para malos resultados deportivos. Verbena para la salud. Cedrón para problemas en el trabajo. Potencia los efectos contra mal de amores y pareja con el nuevo Carolín de frutos rojos. Sin Fortín no hay Carolín. Llegó el día, duplicame de personal. Solo por hoy, los gigas de tus packs te duplican. Hace una recarga de 5.000 guaraníes y aprovecha esta promoción exclusiva. Elegí la conexión total de personal. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Se acerca el esperado fin de, y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia con un rico choripán, pero con ese sabor único del chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón, deliciosamente natural. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pisupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, ello Pisupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Bueno, un anticipo ahora, señores, atención. Facundo Bruera ya pasó la revisión médica y firma esta tarde su contrato con San Lorenzo de Almagro. Repito, el jugador ex Olimpia, ya que pasó la prueba médica, que es lo más importante, Facundo Bruera
pasó la revisión médica y firmará esta tarde para convertirse en nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro. La operación que ustedes recuerdan es de la compra del 50% por $1.200.000. Esto le compra al club o al jugador. Eso ya le pregunté a Johnny. Y no sé, a mí me gustaría que le llamen a Johnny 30 segundos. Porque por otro lado me dicen, no, es al jugador. Pero ¿y qué Olimpia gana ahí? Yo más bien, la lógica me dice que es al Olimpia. Pero en concreto, la operación es del 50% de la compra, $1.200.000. Y reitero, entonces, anticipo, Facundo Bruera ya pasó la revisión médica y firmará esta tarde su vinculación para ser nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro. Exclusiva Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y repasamos los resultados registrados ayer en la tarde en lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos rama masculina. Fútbol, Francia derrotó 3-0 a Estados Unidos, mientras que Malí e Israel empataron 1-1, por el grupo de Paraguay. Empataron los próximos rivales de la albirroja. Copa Sudamericana para hoy, playoff, 18 horas para Cuyabá de Isidro Pita ante Palestino de Junior Marabel. En el Arena Pantanal el partido, juego de ida 1-1. 20-30 horas para Always Ready de Bolivia ante Liga de Quito. En el Municipal del Alto se juega el partido. En la ida había ganado el equipo ecuatoriano 3-0 y como ya estábamos hablando del partido Cerro Porteño Paranaense, 20-30 horas en la ida habían empatado 1-1. Hay fútbol brasileño para hoy. Serie A, Corinthians ante Gremio, 19 horas el partido. Corinthians de Ángel Romero ante el Gremio de Villasanti. Mientras que en la primera división de Argentina también hay fútbol hoy. Platense, Vélez, van a jugar 17:45. Mismo horario para Lanús, Belgrano. 20 horas para Atlético Tucumán ante Instituto de Córdoba y 20 horas Tigre ante Central Córdoba de Santiago. Aquí me pasa el amigo Ronald de Ciudad de Fabio. Sí. San Pablo ayer empató contra Botafogo. Sí. Boadilla entró en el segundo tiempo. Y Boadilla titular. Segundo partido que completa, dice. Consecutivo. Jugó los 90 minutos. Y Fluminense le ganó a Palmeiras por fin ganó Fluminense, le ganó 1-0 a Palmeiras. En el partido de Botafogo no pudo ingresar Oscar Romero en Botafogo. El que sí jugó todo el partido fue Damián Boadilla en San Paulo. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito y brochetas de mediala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Las cubiertas Expert son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Expert y llega más lejos. Expert en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Porque con cocido quemado Indega, cocinar nunca fue tan fácil. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y sin dudas, nos sorprendió a todos lo que nos anunciaba Gabriel González, el loco. Lo llamábamos por recordar los 122 años del Club Olimpia, hoy 25 de julio. Íbamos a hablar un poco de su época de jugador, de las conquistas, de lo que significaba Osvaldo Domínguez para él. De hecho, lo recordó con mucha emoción, pero dice que se va a candidatar para presidente del Olimpia. Esto decía Gabriel el Loco González. Le voy a dar la primicia ahora. Me voy a interiorizar y me voy a candidatar para ser presidente del Olimpia. Me voy a candidatar y voy a hablar con la persona que corresponde. Si me van a apoyar la persona que corresponde, voy a ser presidente del Olimpia y le voy a demostrar cómo se lleva. Se estoy diciendo, 1 o 2 no me voy a elegir, el resto no voy a elegir. Y ahí se va a elegir a la persona que corresponde cada jugador para el Olimpia.
Se acabó la joda entonces, Gabriel, si vos sos presidente. Se acaba, 24 horas se acaba. El Olimpia es demasiado grande para estar jodiendo. Así como nos enseñó ODD, Osvaldo Domínguez, ese camino voy a seguir, mi amigo. 8 años de antigüedad y ser titular de la directiva los 2 últimos años. Entonces va a ser imposible, ¿verdad? Sencillo ese. Me voy a recostar con la persona que está a esa edad y llevar la institución como corresponde nomás. Buscaría una persona que sí tenga ese requisito y al final de cuentas vos manejar la institución. Perfecto. Y yo voy a estar en el vestuario. Presidente, segundo, para cortar la torta como corresponde. Hoy juega Cerro Porteño, 20-30 horas, enfrentando al Atlético Paranaense. Vamos a ver cómo le va al equipo del Ciclón, que anuncia este equipo en la voz de Juanma Figueredo. Con Alexis Martín Arias como arquero, Enzo Jiménez, Javier Báez, Eduardo Brock, Miguel Benítez. Los volantes serán Jorge Morel y Robert Piri de Mota. Por izquierda arrancará Derry Rodríguez, de media punta Pachi. Por derecha como extremo Juan Manuel Iturbe y en la delantera Diego Churín. Esa es la probable alineación de Cerro para enfrentar a Atlético Paranaense. Y también hablamos con el presidente de Guaraní. Estaba la intención, estaban con la idea de volver a traerlo a José Florentín. El futbolista quería eso, también el cuerpo técnico de Guaraní veía con agrado su vuelta, pero va a ser imposible porque hasta septiembre la justicia argentina lo va a tener atado todavía para no poder salir del país y eso va a dificultar su vuelta a Guaraní. Esto nos decía el presidente aurinegro. José Florentín es del Alcázar. Él tiene las puertas abiertas siempre en nuestro club y nosotros tenemos, por supuesto, que la mayor disposición para tenerlo en nuestro plantel. Nosotros hemos hecho la solicitud, la propuesta. Teníamos la esperanza de que la justicia argentina pudiera liberar al jugador y pueda incorporarse a nuestro plantel, pero hace unos minutos acabo de recibir la no tan grata noticia que no lo van a liberar hasta creo que fines de septiembre. Eso significa para nosotros ya la imposibilidad de inscribirle al jugador para este torneo. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Alentemos a la Albirroja en París. Pilsen, hinchas oficiales de la Albirroja. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más. Gracias a su pH mayor a 8, Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticomline.com. El estado del tránsito es presentado por Participa de la mega promo de Puma Energy y llévate uno de los 5 juguetes Minions coleccionables. Sacramento con dirección a choferes del Chaco y sobre todo para salir a la zona de Avenida Mariscal López, zona de Recoleta. En estos momentos un tráfico importante que se tiene en esa zona de la ciudad. Repito, Sacramento con dirección a choferes del Chaco, zona de Avenida Mariscal López. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad, Puma Energy. Llegaron los Minions a las estaciones Puma Energy con una mega promo. Cargando naftas o ion diésel a partir de 120.000 guaraníes más 55.000 guaraníes, podés llevarte uno de los 5 juguetes a fricción exclusivos de Mi Villano Favorito 4. Coleccionalos todos, entérate cuáles son las estaciones adheridas a la promo en las redes sociales de Puma Energy o en su página web www.puma-energy.com.py. Pará, carga y divertite con la mega promo. Puma Energy.
Añejada en cubas de roble, Onofre te recuerda la mejor receta para el Carolín. 2 limones exprimidos, un puñado de ruda, mezclar con 1 litro de la caña Onofre, etiqueta negra o roja que elijas. 7 tragos de Carolín Onofre, espanta la mala onda. Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Centro del Neumático es ahora CNEU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEU PY. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. 3 Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores rompomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. 3 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Garel y Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garel Estructuras. Más información en www.garelestructuras.com. Teléfono 551 142. Losarrab de Garel Estructuras, la mejor